Ser Podcast. Este sonido no es de España, tampoco es de hoy. Este sonido evocador, que además lleva el mar, las olas de fondo, es del 18 de abril en Israel, del día en que ese país fue el primero en que, gracias a cómo avanzaba su vacunación, permitió a la gente que se quitara las mascarillas en la calle. Aquí en España todavía no se ha tomado una decisión ni hay fecha, pero ha sido precisamente esta semana cuando van a llegar más vacunas que en ninguna de las semanas anteriores y las inyecciones se han puesto ya a 18 millones de españoles, cuando se ha empezado a plantear la retirada de las mascarillas. Y ese sonido que escuchamos en abril en Israel podría ser el sonido, podría ser la imagen que viésemos aquí en julio, incluso este mismo mes de junio, de acuerdo con el pronóstico de Fernando Simón. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. De suprimir la obligación de la mascarilla en espacios abiertos, en espacios públicos, antes de que se cumpla un año, en el mes de julio. Fue el presidente de Castilla-La Mancha, García Paje, quien abrió el debate y luego lo secundaron otras autonomías, como Madrid. Es verdad que no está todo el mundo de acuerdo. Baleares, por ejemplo, no lo ve claro, tampoco Andalucía. Mientras no tengamos claro que hemos doblado y que hemos vencido la pandemia, estaremos con la mascarilla. Vuelvo a decir que es lo único que nos previene, lo que más nos previene, aparte de la vacuna. Tendrán que decidir el gobierno y las comunidades porque ni todos los territorios ni todos los expertos comparten el mismo criterio, Mariola Lourido. Debate abierto sobre cuándo podremos quitarnos la mascarilla al aire libre. Galicia hace unos días y Castilla-La Mancha ayer reclaman ir sin ella en los espacios públicos en el mes de julio. Sin embargo, Andalucía, Baleares y Murcia creen que es demasiado prematuro. Lo mismo piensan muchos expertos que piden cautela hasta que se avance más en la vacunación. Fernando Simón sí pone fechas e incluso habla de este mismo mes de junio. Es posible que a mediados de junio, finales de junio, en lugares abiertos, al aire libre, no sea necesario usar la mascarilla. Tenemos que seguir con mucho cuidado la evolución y si es necesario proponerlo, se propondrá. Desde luego yo creo que a finales de julio estaremos en la situación. Simón advierte de que para decir adiós a la mascarilla habrá que cambiar la ley de la nueva normalidad que entró en vigor hace 2 meses y que en esto ya se ha quedado desfasada. La incidencia sigue a la baja, está en 121 contagios por cada 100.000 habitantes, cae también la ocupación de camas en las UCI. Una de las noticias más destacadas del martes será judicial, pero tiene trasfondo político y diplomático. Declara hoy en la Audiencia Nacional el líder del Frente Polisario, lo va a hacer por videoconferencia y ahora Marruecos ha reconocido que no fue por su hospitalización en España por la que provocó la crisis en la frontera con Ceuta, fue por la soberanía del Sáhara, según admitió Rabat en un comunicado en el que comparaba la situación del Sáhara con la de Cataluña. No podemos luchar contra el separatismo en casa y fomentarlo en la del vecino, decía. Marruecos no puede olvidar que no tiene ni mejor ni mayor aliado dentro de la Unión Europea que España. Para muchas de sus demandas, sin duda alguna, España es un interlocutor privilegiado, necesario, imprescindible, diría yo, para Marruecos dentro de la Unión Europea. Es inaceptable usar la inmigración, fue la respuesta de Pedro Sánchez. Marruecos, a su vez, en una segunda declaración, negó que su posición de estos días esté vinculada con eso, con la inmigración. El caso es que sobre el terreno la Guardia Civil se ha desplegado en Ceuta porque una decena de personas han intentado entrar de nuevo a nado en España. Pero esta vez la Gendarmería marroquí se lo ha impedido en Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, buenos días. Buenos días. Pues la actuación preventiva de las fuerzas de seguridad marroquíes ha dado sus frutos. Los nadadores ni siquiera entraron en aguas españolas. Muy distinto, eso sí, a cuando hace 2 semanas el Tarajal se convertía en un coladero por el que pasaban adultos, menores, familias en tois e incluso alguna mujer con el carrito de la compra. Esto la Guardia Civil estaba alertada por si se producía algún movimiento de mayor calado. Hay que recordar que la situación en Ceuta mantiene a adultos y a menores también escondidos o pidiendo a las puertas de los supermercados. Ahora la ciudad tiene bajo su tutela a 1.159 menores marroquíes. En cuanto a los indultos, finalmente sí habrá foto de Colón. Dicen que no quieren coincidir en la misma imagen, pero desde luego van a coincidir en la misma plaza. Allí van a estar Santiago Abascal y Pablo Casado, según anunciaba Teodoro García Egea. Me incomoda como español también la foto de un presidente del gobierno firmando los indultos. Me incomoda la foto de un presidente del gobierno que por primera vez en la democracia tiene un gobierno de coalición con la izquierda radical. Esas son las fotos que me preocupan, ¿no? Y ahí estará también Inés Arrimadas, que no quiso confirmar al principio si estaría en la manifestación del día 13, pero que al final confirmó su presencia. Óscar García, buenos días. Buenos días. Arrimadas sí estará en la concentración y además acompañada por altos cargos de Ciudadanos como Edmundo Val o Begoña Villacís. Creo que todo el mundo se imagina dónde voy a estar el día 13, dónde voy a estar el domingo y por qué voy a estar allí. Ahora,
el protagonismo lo tiene que tener la sociedad civil. Eso sí, la líder de Ciudadanos evitará a toda costa coincidir con Casado y con Abascal y por tanto la repetición de la foto de Colón, donde por cierto ella no estuvo. Fuentes de la dirección de Ciudadanos aseguran que no quieren sentirse arrastrados por Vox y que si el partido va a la protesta es porque se les ha convocado como a un colectivo más. Hoy se reúne el Consejo de Ministros por primera vez después del informe del Supremo que era contrario a los indultos. Ese Consejo aprobará un anteproyecto sobre el precio de la luz, algo que va en paralelo a la nueva factura que ha entrado en vigor esta medianoche. Para que lo tengamos todos en cuenta, a esta hora el kilovatio está en 11 céntimos, a las 9 de la noche va a rondar los 25. Y empiezan los nervios en miles de casas. Porque hoy empiezan las pruebas de acceso a la universidad, la segunda selectividad que se realiza en pandemia, empiezan en Murcia, mañana serán La Rioja y Navarra las que se sumen. Y a partir de ahí pues ya se irán incorporando el resto de autonomías con las quejas de los alumnos porque algunos han tenido clases presenciales y otros online. Es martes, ya es 1 de junio. Pablo Morán, buenos días. Buenos días, Ángels. 1 de junio. Eso significa que hace 3 años de este momento, aunque parece que haya pasado mucho más tiempo. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Sastre lo recordará bien, 3 años de la moción de censura contra Mariano Rajoy. 3 años solo, ¿no? Me parece que ha pasado muchísimo más tiempo. 3 años, por tanto, y por eso lo recordaba ahora Pablo, efectivamente nos acordamos de aquella velada que algunos tuvimos que cubrir a la puerta porque alguien, por cierto, nos mandó a deshora. No sé quién sería. Ay, aquella velada de Rajoy en un restaurante de Madrid mientras los diputados votaban la moción contra él. Y el tiempo de hoy se suma al aniversario porque es una alegoría del actual clima político en España. Tormentoso. Ya nos decía Jordi Carbó a las 6 de la mañana que los únicos territorios que se pueden librar hoy de las tormentas serán Extremadura, Andalucía y Canarias. Y atención a las provincias del interior este peninsular, en territorios como Cuenca, Guadalajara, Teruel o Zaragoza. Estas tormentas pueden ser especialmente intensas con riesgo incluso de inundación. Tengamos en cuenta, para evitar equívocos, que la Organización Mundial de la Salud ha decidido renombrar las variantes del coronavirus con letras del alfabeto griego. La nomenclatura científica es complicada y difícil de recordar porque está compuesta por una serie de letras y números, y hablar de variante india, británica o del virus chino, como hacía Donald Trump, The Chinese virus, pues puede estigmatizar y discriminar a un territorio discriminado, según la OMS. Así que han decidido recurrir al alfabeto griego para hablar de la variante alfa, que sería la británica, la variante beta, que sería la sudafricana, o la variante gamma, la detectada en Brasil. Lo llamen como lo llamen, Perú vuelve a ser desde esta noche el país con mayor tasa de mortalidad del mundo. Su gobierno ha revisado la cifra de fallecidos en la pandemia y casi triplica el dato que se conocía hasta ahora, Bayo. La cifra de muertos confirmados hasta ayer rozaba los 70.000 en Perú, pero el exceso de fallecidos con respecto a un año normal era de más del doble, algo que el gobierno ha rectificado en las últimas horas. Fallecimiento por COVID-19 es de 180.764 personas. Situando el cómputo total por encima de los 180.000 fallecidos, lo que de facto sitúa a Perú como el país del mundo con la mayor tasa de mortalidad, por delante incluso de Brasil. El gigante latinoamericano, por cierto, ha confirmado que va a acoger la Copa América de fútbol. Es el torneo de selecciones aplazado el año pasado por la pandemia y que este año se han negado a organizar tanto Colombia como Argentina. Ambos países y Uruguay centran en este momento la preocupación por las subidas exponenciales tanto de casos como de muertes en un continente, Latinoamérica, que sigue siendo a día de hoy la región más afectada del planeta por la COVID. Aquí seguimos con la incidencia del virus en descenso y seguiremos así a corto plazo, según el pronóstico de Fernando Simón. La epidemia se mantiene en una línea similar a las semanas previas, un descenso muy lento. Vamos descendiendo aproximadamente un punto y medio de incidencia a 14 días cada día. Es una evolución lenta, pero muy estable desde hace ya bastantes días y es posible, por los datos que tenemos hasta ahora, que esta misma tendencia se mantenga en las próximas semanas. Y esto permite mantener la desescalada en los territorios. Desde hoy los comercios en Madrid no tienen límite de horarios y la hostelería, así como los cines o teatros, pueden cerrar a la 1 de la mañana. En Euskadi el horario de bares y restaurantes, también de eventos culturales, se amplía hasta la medianoche a partir del miércoles. Y en Baleares... Per tot plegat, avui s'ha decidit que no es demanarà allargar el toc de queda que a partir del 6 de juny. En Baleares han decidido levantar el toque de queda que seguía allí vigente en las islas a las 12 de la noche del próximo sábado. A partir de entonces también se van a flexibilizar los límites de las reuniones sociales,
15 como máximo en exteriores, 10 en interior. Y hay excepciones, porque en Andalucía la Junta ha retrasado la desescalada ante el repunte de casos que vienen registrando durante las últimas 4 jornadas. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. En estos momentos la tasa de incidencia del virus está 50 puntos por encima de la media nacional. Se sitúa en 173 casos por cada 100.000 habitantes. Cuarto día de subida, como decías, y 1.397 nuevos positivos, 2 fallecidos en las últimas 48 horas. En esta situación, la Junta va a reunir esta tarde a su comité de expertos para tomar decisiones. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ya anuncia que la posición será conservadora. Y no hay por qué coger mucho en la desescalada. Aquí lo importante es salvar vidas. Y la forma de salvar vidas es evitar el contagio del virus. Luego, a lo mejor, la postura debe ser lo más conservadora posible. Aguirre, de momento, descarta también que podamos quitarnos las mascarillas en el mes de julio, como planteaba Fernando Simón. El pasado fin de semana se administraron cerca de 700.000 dosis de la vacuna, así que ya son 9 millones de personas las que han recibido la pauta completa y han logrado la inmunización. 9 millones con la pauta completa y más de 18 millones, un 30% de la población española ya con al menos un pinchazo. En Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso atribuye a un error administrativo la vacunación irregular de 45 personas vinculadas a una escuela privada de negocios. Madrid, Cristina Machado, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, desde la Consejería de Sanidad explican que a mediados de mayo la escuela pidió que vacunaran a su plantilla a pesar de que el personal universitario no forma parte de ninguno de los grupos prioritarios en la vacunación, ni privado ni no privado, y que por un error administrativo esa petición se tramitó junto con otras que sí cumplían los requisitos. Primero se habló de 60, pero al final lo que reconoce la Consejería es que 45 trabajadores de la escuela se vacunaron. Una minucia, según la presidenta Ayuso. Creo que ha habido 60 de una escuela, profesores, 60 de 200.000, más de 200.000 personas vacunadas todas las semanas. Yo creo que el índice de error es ínfimo en Madrid. Es el tercer caso de vacunación irregular en la comunidad, después del de los familiares de una residencia de ancianos y de los trabajadores jubilados del Hospital Clínico. Pedro Sánchez acompañará al rey Felipe VI este martes en la inauguración en Vitoria de un memorial para las víctimas del terrorismo, a la que también acudirá el lehendakari Íñigo Urkullu. Una imagen que llega en plena polémica por los indultos a los presos del Procés. Y mientras esperan ese indulto, los independentistas tratan de apresurar la convocatoria de la mesa de negociación para Cataluña. Esquerra Republicana quiere que Sánchez se siente en ella a negociar con Oriol Junqueras. Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, dejaba claro que la voluntad de su partido es que Junqueras esté en esa mesa, algo que los socialistas no ven claro. Que nos agradaría muchísimo. Que nos gustaría muchísimo, dice Vilalta, que Oriol Junqueras participara en esta mesa. Responde Alicia Romero, del PSC, que si hay una mesa de diálogo entre gobiernos, los gobiernos son gobiernos y Oriol Junqueras no es conseller. Sobre los indultos, tanto Junts como Esquerra insisten que esta medida no es la solución y que de lo que hay que hablar es de amnistía y de autodeterminación. Y la crónica de este primer día de junio también se tiñe de negro por la coincidencia de varios sucesos. El último anoche. Con una víctima, una pequeña de solo 4 años. Su madre está detenida como posible autora. Ha ocurrido en Sant Joan d'Espí. Barcelona, Andrea Villoria. Según fuentes del caso, el padre de la menor ha ido a buscar a la hija al colegio cuando le han dicho que no había ido en todo el día. El hombre ha llamado a su ex-suegra, la abuela de la víctima, que ha ido junto a su otra hija a casa de la detenida en la avenida de Barcelona de Sant Joan d'Espí. Según las mismas fuentes, al entrar, tía y abuela han encontrado el cuerpo de ambas, madre e hija, tumbadas en la cama ya con la piel fría. En el domicilio había muchas cartas de despedida y también multitud de fármacos con los que presuntamente la mujer ha matado a la menor y se ha intentado suicidar, ya que trabajaba en una farmacia. Los servicios médicos han conseguido reanimar a la madre, que sigue retenida en el Hospital Moisés Broggi en estado muy grave. Hay otro suceso de 2019 que hoy es noticia. El juicio contra una pareja acusada de matar a sus hijos en Godella en el transcurso de una serie de ritos de sanación. Hoy declara la madre de los pequeños. El fiscal confesó ayer que era el proceso más brutal al que se ha enfrentado en toda su carrera. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. En el juicio con jurado popular, el fiscal pide 50 años de cárcel para él, mientras que para ella reclama el ingreso en un centro médico por padecer esquizofrenia y tener alteradas las facultades que harían posible su imputación. Según el fiscal, él le inculcó a su pareja que la única forma de proteger a los dos pequeños de una secta que los quería secuestrar era darles un baño purificador y enviarlos al más allá. Ayer el padre de los niños negaba haber cometido el crimen. Se lo atribuyó a ella, la que según dijo había llevado días antes al psiquiatra porque decía que oía voces, que tenía que matar a los niños y que no pasaba nada porque los podía resucitar. Hoy está previsto que ella preste declaración. Y entre tanto, otros jueces, los del Supremo, han identificado como violación un tipo de agresión en el que no hay contacto, es el que se comete en las redes.
y que ha proliferado casi al mismo ritmo que el uso de esas redes sociales ha crecido. Dice el Supremo que la extorsión sexual que se ejerce a través de Internet sobre una persona también es una forma de violación. Lo explica Alberto Pozas. El pederasta extorsionó a la menor a través de Internet, a través de la red social Twenty, asegurando que si ella no le enviaba más y más vídeos íntimos, el que se hacía pasar por una niña difundiría los que ya tenía. Ahora el Supremo acaba de corregir a la justicia valenciana porque en un primer momento le condenó a menos de 3 años de cárcel y solo por un delito de corrupción de menores. El Supremo aumenta su condena a 5 años y 4 meses de cárcel y por un delito de agresión sexual, de violación, porque la intimidación online también es intimidación, dice el Supremo, y eso permite condenarle por agresión sexual. Y atención a otro drama que no cesa, el de los cayucos. Alertaba anoche la ONG Caminando Fronteras que hasta ahora hay casi 500 personas jugándose la vida en la ruta del Atlántico hacia Canarias. Un barco de salvamento marítimo partió anoche desde Gran Canaria al rescate de una veintena de esos inmigrantes canarias. Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Personas que fueron avistadas a la deriva en una lancha neumática más de 220 kilómetros al sur de la isla por un buque mercante que pasaba por una zona situada al norte de Dakla, en el Sáhara. Se trata de un punto del Atlántico que se encuentra fuera de las rutas habituales de la inmigración que suelen salir hacia el archipiélago mucho más al norte, desde el Aaiún, también en el Sáhara o desde Tarfaya, en Marruecos, localidades más próximas a las islas. Un panorama, el del repunte en la llegada de migrantes al archipiélago, que desde la delegación del gobierno relacionan con la situación de calmas que se vive en el mar. No quieren vincularlo con la ruptura de relaciones con Marruecos a cuenta de la crisis de Ceuta ni por la ayuda prestada al líder saharaui Brahim Ghali. Pues Roma fue este lunes escenario de la reunión de 2 de los países implicados en la ruta migratoria por el Mediterráneo, que son Italia y Libia. Corresponsal Joan Solés. En los próximos días se reabrirán las fronteras con Argelia. En las próximas semanas, las conexiones aéreas o marítimas con Italia. Y antes de fin de año habrá elecciones generales en el país norteafricano. Italia va a mantener su misión militar de ayuda internacional, la financiación de proyectos a los que ahora se añadirán corredores humanitarios para frenar la inmigración, la asistencia de enfermos graves en hospitales italianos o la reconstrucción del sistema sanitario. Pero Libia deberá cumplir el alejamiento de mercenarios y combatientes extranjeros, ha pedido el primer ministro Draghi a su homólogo libio DBIB en referencia a la injerencia de militares rusos y turcos, y una base constitucional, y una ley electoral, y unos presupuestos de Estado, y entiendo que es un deber moral que Libia respete los derechos humanos de refugiados e inmigrantes, ha añadido Draghi, y por ello será necesaria, ha concluido, una acción rápida y concreta de la Unión Europea. Una acción da parte de la Unión Europea rápida y concreta. A ver, por planificarnos un poco, habíamos dicho que en este momento el kilovatio hora está en 11 céntimos. Sí, porque dentro de cada franja, la punta, la valle, la llana, cada hora va a tener su precio. Y lo podremos consultar la tarde de antes. O sea que ya sabemos qué hora será más cara y qué hora será más barata. De 2 a 5 de la madrugada ha sido el tramo más barato, pero con una diferencia de décimas. Si redondeamos, son esos 11 céntimos que nos sale el kilovatio. A las 10 de la mañana va a subir a los 24 céntimos y volverá a ese precio a las 9 de la noche, que va a ser el tramo más caro, de 9 a 10. Habrá que acostumbrarse a mirar el cuadro de precios la tarde anterior. Luego a las 8 nos preguntaremos si esta madrugada, por ser la primera, con esta nueva tarifa de la luz, ha habido más consumo de energía durante la noche. Desde luego que este va a ser uno de los asuntos que más se comenten esta mañana en el café. Esta mañana que nos ha traído otra historia, la de la tenista Naomi Osaka. Es la número 2 del mundo. La deportista japonesa se marcha de Roland Garros. El torneo la sancionó por no dar una rueda de prensa. El asunto es por qué no dio esa rueda de prensa. Ella alegó que fue por una cuestión de salud mental, porque había sufrido depresión y le provocaba ansiedad exponerse ante los periodistas. Salió Serena Williams a apoyarla, a decir que sabe por lo que está pasando Naomi Osaka, que es la presión del máximo nivel. Hablamos ahora con Gallego de la actualidad deportiva y de este debate sobre la presión deportiva y la psicológica que supone muchas veces el deporte de alto nivel. Es martes, es día 1, hoy empieza junio. Y estas son las noticias que nos trae el nuevo mes. Se agrava la crisis entre España y Marruecos con un cruce de reproches entre ambos a cuenta de la inmigración y el Sáhara Occidental, que Rabat sitúa ahora sí en el fondo de la polémica. La derecha y la ultraderecha volverán a encontrarse en Colón. Pablo Casado e Inés Arrimadas han confirmado que estarán en la protesta del día 13 en esa plaza contra los indultos, aunque ambos evitarán reeditar la foto de la polémica. Sanidad ya contempla flexibilizar el uso de la mascarilla en exteriores. Fernando Simón pronostica que en julio o incluso este mes de junio podría empezar a prescindirse de ellas al aire libre. Angela Merkel y Emmanuel Macron reclaman explicaciones a Estados Unidos y Dinamarca después de conocerse que ambos países colaboraron para espiar a dirigentes europeos, entre ellos a la canciller alemana. ¿Qué más cosas hay, Pablo?
Alerta por un oso en Asturias. La Consejería de Medio Rural va a mantener estos días un dispositivo de vigilancia especial tras el ataque de un oso a una mujer este domingo cerca de la localidad de Cangas de Narcea. Asturias, Ángel Fabián, buenos días. Buenos días. Carmen, de 75 años, salió a su habitual paseo de después de cenar junto a otras 2 personas, se retrasó unos metros de sus acompañantes en la carretera y de repente la fiera surgió frente a ella. El oso se elevó sobre sus patas traseras y empezó a lanzar zarpazos. Las voces de los demás que iban con ella lograron ahuyentarle, pero dejó a Carmen con la cara desgarrada y la pelvis rota. La Consejería de Medio Rural no cree que sea un ejemplar especialmente agresivo, pero ha puesto en marcha el dispositivo para localizarle. El biólogo Carlos Nores dice que podría ser trasladado. Un lugar más alejado que aquí en la cordillera cantábrica, la verdad es que no es fácil de encontrar porque la cordillera está muy humanizada y esto es fácil que se vuelva a reproducir. De hecho, son cada vez más frecuentes los encuentros entre osos y humanos y todos temían que el ataque llegara a producirse. Cada vez hay más osos y con menos temor a las personas. El último ataque de este tipo se produjo en 1982 con una población osera muchísimo menor. Y del monte al mar. El agua es protagonista de una exposición de la Premio Nacional de Fotografía Isabel Muñoz que pone el acento en el calentamiento global y el agotamiento de los recursos naturales. Información de Pepa Blanes. El mar en su naturaleza salvaje y también como escenario del calentamiento global causado por la huella del hombre es el protagonista de Somos Agua, la exposición inmersiva presentada en Foto España por la Premio Nacional Isabel Muñoz. Pero nos encontramos con lo que habéis visto y nos encontramos con el mar como era antes de que el ser humano lo estropeara de alguna manera, ¿no? Muñoz retrata el mar en su estado más salvaje y también con la figura del hombre de por medio, como muestran las fotografías de inmersiones del apneísta Ai Futaki junto a otros buceadores de los acuarios del Oceanographic de Valencia. Vamos ya a repasar la prensa con Sastre, con Bayo y con Pedro. Empezamos, Pedro, se sigue hablando mucho de los indultos a los presos del proceso. Fíjate, de los indultos y del acto del día 13 de junio. La sensación compartida en todos los medios es que Pablo Casado va a estar en Colón el 13 de junio, pero mejor si se le ve poco. O mejor dicho, mejor si no se le ve al lado de Santiago Abascal. El verbo que utiliza el diario El País es arriesgar. Casado se arriesgará a una nueva foto de Colón, aunque va a evitar que se le vea junto a Abascal. Esta idea, la de que va a evitar que se le vea junto a Abascal, está presente en El País, en el ABC. Dice no habrá foto porque no quiere que eso le haga perder una parte del voto del centro. También El Mundo. La Razón lo ve de esta manera. Casado toma la delantera a Vox en la manifestación del 13 de junio para, dice La Razón, no entregar la bandera ideológica contra el independentismo a los de Abascal. Y añade este periódico, añade La Razón, que Sánchez va a acometer una crisis de gobierno estructural después de la concesión de los indultos. Es verdad que La Razón no concreta mucho más hasta dónde llegará esa reforma estructural. ABC, en su editorial, defiende que no es necesaria la reforma del delito de sedición, que el gobierno la promueve para acabar justificando que se indultan penas desproporcionadas, pero que el delito de sedición, dice ABC en su editorial, no castiga el ejercicio de la libertad de manifestación. El delito que se aplica forma parte de una reforma de 1995 y no de un siglo antes, y la pena no es desproporcionada si se compara con otros países, sino que roza la benevolencia. Y algo más, El Mundo asegura que el presidente Sánchez ha decidido mirarse en el espejo de Tony Blair. Como hizo él con su plan de pacificación para el Ulster, Sánchez apuesta, dice El Mundo, por su plan de pacificación para Cataluña. A partir de ese espejo, Sánchez, dice El Mundo, quiere ir construyendo su relato paso a paso. Y recuerda El Mundo que en los acuerdos de Viernes Santo se pactó la excarcelación de los presos políticos, como los consideraban los partidos norirlandeses, y que aquellos acuerdos luego fueron trascendentales. Relevante la tribuna que hoy firman, entre otros, Joaquín Almunia, Enrique Barón, Manuela Carmena, Francisca Sauquillo, a favor de los indultos en el diario El País. Dice: nosotros, juristas de profesión, mantenemos la legitimidad, la legalidad del indulto y creemos en su utilidad pública, no por misericordia, no por discrepancias con el tribunal, fundamentalmente en la creencia de que tal medida podría ayudar al apaciguamiento del llamado conflicto catalán y con ello a la inauguración de la política como medio de resolución de conflictos. La tesis es esta y, entre otras frases, pues esta, por ejemplo. Dicen: la justicia y la legalidad no siempre coinciden. Una tribuna a favor de las razones del gobierno para el indulto, para la vía política hoy en El País. ¿Y las vacunas en la prensa internacional, Bayo? Pues mira, cuenta Die Welt que aparte de las vacunas, que son la principal preocupación en Australia, lo que también preocupa es la reapertura al turismo. Por eso Qantas, la aerolínea oficial, está ofreciendo tarifas reducidas, millas aéreas, bonos de viaje y hasta vuelos ilimitados para aquellas personas
que se hayan vacunado, y es que en Australia apenas 4 millones de los 25 millones de habitantes lo han hecho hasta ahora. En el New York Times leo: hacer cola a las puertas del Met, uno de los museos más importantes de la ciudad, nunca sentó tan bien. Las multitudes anuncian la reapertura de la ciudad con cines y clubes de jazz llenos y las calles a rebosar, lo que se contrapone con el dolor surrealista y solitario de las familias que en Estados Unidos pierden a un ser querido cuando la pandemia no deja de remitir. En Reuters están contando que China ha detectado el primer caso mundial de gripe aviar H10N3 en humanos. Aunque el riesgo de propagación, dicen, es muy bajo, la semana pasada varios científicos ya avisaron de que un virus similar podría desencadenar una pandemia y había que vigilarlo de cerca. Y en Alemania la preocupación está con el impacto económico del virus. Entre enero y abril de este año ha habido 32.000 alemanes que se han declarado en quiebra, un 56% más que el año pasado. La ola de insolvencias probablemente, dicen, se va a extender hasta el próximo año y no afecta solo a las personas con menos ingresos, también a las clases medias que sufren la reducción de sueldos por la jornada reducida. Y la crisis con Marruecos, Pedro, es el otro gran asunto en la prensa nacional. Ayer hubo otro pico de tensión en las relaciones entre los dos países y hoy están algunas aperturas en el país. Por ejemplo, en ABC, Marruecos azuza la crisis al equiparar Cataluña con el Sáhara. Es la apertura del país. Marruecos sube la presión, dice ABC. Marruecos tensa aún más la relación con España, titula La Vanguardia. Y este titular, poniendo el punto de vista en la contraparte muy gráfico del Periódico de Cataluña. Sánchez pone firmes a Rabat. Es verdad que no hay mucha literatura sobre este caso. Me voy a quedar con el editorial de ABC. La comparación entre Cataluña y el Sáhara, dice el editorial de ABC, es odiosa. Solo contribuye a exaltar los ánimos en España, que es lo que busca Marruecos, cree ABC. Nada se está reconduciendo, según este periódico. No consta, dice ABC, escribe ABC, que la ministra de Exteriores se haya convertido en una interlocutora de autoridad. ¿Y qué dice la prensa de la nueva tarifa de la luz? Bueno, pues mira, en el país hay una editorial, dice casi todos los elementos de la nueva factura van en la buena dirección. Es positiva, cree el país, la discriminación horaria, porque es necesario caminar hacia el aplanamiento del consumo. Eso sí, según el país, la comunicación ha sido mejorable. Este periódico asume que será difícil cambiar los hábitos en los hogares y que el ahorro llegará de la generalización de aplicaciones que optimicen de forma automática el consumo. Y El Mundo cuestiona la transición verde impulsada por Europa. En su editorial, El Mundo viene a decir: si los consumidores acabamos pagando más, es por esa obsesión por la transición ecológica que encarece los derechos de emisión de CO2 que pagan las empresas. No se puede pretender, dice El Mundo, ir más rápido que lo que la base empresarial e industrial se pueden permitir. Y la luz y la energía en la primera de 5 días, precisamente. Iberdrola y Endesa es su gran titular. En primera, ceden en bolsa 3.420 millones por la nueva retribución. ¿Qué más de la prensa internacional? En el Economist analizan esa decisión de China de permitir a las familias tener 3 hijos y se plantean si es buena o no, pero el caso es que ya no tenían 2 hijos cuando China les permitió. Cada vez la vida es más cara y cada vez menos familias están dispuestas a ampliar el núcleo familiar. Y en el Times leemos que cuando Brad Pitt y Angelina Jolie compraron un viñedo en la Provenza francesa en 2008 por más de 40 millones de euros, los lugareños se mostraron entusiasmados. Ahora se preguntan si es bueno que los famosos y los magnates compren sus viñas. Por un lado, porque no dejan de ver a actores ya famosos dando vueltas por allí, y por otro, porque se ha disparado el precio de la tierra hasta tal punto que pocos se pueden permitir comprar una finca. Dice un premio Nobel de Economía en la contra de la Vanguardia, se llama Finn Kitlan: subir impuestos a los más ricos daña menos que subirlos a todos. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. En pie ya con lo más importante de la actualidad deportiva está Jesús Gallego. Gallego, buenos días. Buenos días, Ángeles. Bueno, parece que Messi ya tiene una razón de peso para quedarse en el Barça, y es que ha llegado su amigo, ha llegado el Kun Agüero, que ya es azulgrana, lo presentaron ayer y todo. Ayer mismo fue todo muy rápido. Sergio el Kun Agüero, que mañana cumple 33 años y que llega del Manchester City, además de porque es amigo de Messi, porque llega gratis. El Barça no ha tenido que pagar ningún traspaso porque Agüero terminaba contrato, y esa es una condición, Ángeles, imprescindible en los fichajes del Barça, porque el Barça tiene una crisis económica tremenda y no puede pagar traspasos. Agüero es un gran goleador que, a pesar de la edad, el Barça espera que vuelva a marcar 25, 30 goles para ayudar a Messi a levantar al equipo. Hoy puede ser el segundo fichaje, Eric García, que también viene gratis, sin pagar traspaso, porque ya te digo que, aparte de ser amigo de Messi, la condición imprescindible es llegar gratis al Barça. ¿Cómo llega de forma de todas maneras? ¿Cómo ha sido su última temporada? Lo digo porque esta mañana, cuando he llegado, he preguntado: ¿pero cuántos años tiene el Kun Agüero? 33 años ya me parecen años.
ha sido suplente. Vale. No ha jugado regularmente en el City de Guardiola y yo creo que Guardiola sabía que la etapa del Kun en su equipo había terminado. Es un jugador veterano, pero es un gran goleador y eso le puede venir muy bien al Barça. Para veterano, Carlo Ancelotti, otro nombre que suena, se incorpora a la lista de posibles sustitutos de Zinedine Zidane. Sí, lo adelantó ayer nuestro compañero Antón Meana en Hora 25 Deportes. El Real Madrid, mientras supera el malestar por esa carta victimista de Zinedine Zidane que ha sentado fatal en el Real Madrid, bueno, pues tiene que seguir buscando entrenador y en una lista amplia de técnicos que están estudiando está Ancelotti. Ancelotti parece que cumple el requisito de ser un entrenador con experiencia que quiere el Real Madrid. Bueno, tiene tanta experiencia que el Madrid ya lo había echado, vamos a recordarlo. Claro, sí. En 2015 Ancelotti fue destituido a pesar de que el año anterior había ganado la Champions, la 10ª, y le había ganado una Copa del Rey al Barcelona, pero ese año sin títulos lo había sentenciado en el Real Madrid. Así que experiencia tiene. Lo que pasa es que también tiene un contrato en vigor con un equipo. Ancelotti está en el Everton ahora mismo y hay que negociar ahí con el Everton, con Ancelotti, y todavía hay que esperar si esa operación sale adelante. Bueno, y a la espera de que arranque la Eurocopa con la selección absoluta de fútbol, la rojita ya están semifinales del Campeonato de Europa Sub-21. Sí, ayer jugamos en cuartos de final y sufrimos para ganar a Eslovenia, para ganar a Croacia, porque el campeonato se juega en Eslovenia, 2-1 en la prórroga con 2 goles de Javi Puado, el jugador del Español. El próximo jueves jugaremos semifinales ante Portugal. Hay que recordar que este torneo Sub-21 ya lo hemos ganado, lo hemos ganado unas cuantas veces, pero el último año también. A ver si esto, tarde o temprano, se traslada un poco a la absoluta, porque parece mentira el nivel de Sub-21 que tenemos y luego en la absoluta nada de nada. En la absoluta, además, en esta Eurocopa es toda una incógnita. Veremos qué pasa. Gallego, hasta luego. Un saludo. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángeles, y buenos días a todos. Los que tengan hijos pequeños o nietos, como en mi caso, saben una verdad inopinable. Cuando los críos están en la habitación de al lado y no se les oye, es que algo están tramando. Si hacen ruidico, mueven cosas, nada, tranquilidad. Pero como lleven un rato en silencio, calladicos, échate a temblar. ¿Y por qué les decía yo esto? No me acuerdo. Ah, sí. ¿No notan ustedes que Pablo Iglesias lleva ya mucho tiempo calladico? Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. Pues al final Pablo Casado sí va a estar en la Plaza de Colón el próximo día 13 e Inés Arrimadas también. Los dos decidieron ayer que van a participar en la manifestación contra los indultos. Van a intentar evitar la foto, reeditar la famosa foto de Colón, así que se van a pasar la mañana localizando a Santiago Abascal para situarse al otro lado de la plaza. No quieren foto en el estrado, como la última vez, no quieren que se les fotografíe al lado de la ultraderecha, pero es que la ultraderecha va a estar en el mismo sitio que ellos, con los mismos argumentos que ellos, y que el argumento de Vox sea la calle y el enfrentamiento no debe sorprendernos, pero que el Partido Popular lo secunde, bueno, pues es francamente preocupante. El problema no son los indultos, que es una herramienta completamente legal y legítima. El problema es el encaje de Cataluña en España, un encaje que se resquebrajó del todo, entre otras cosas porque el PP optó por la confrontación, algo que a los independentistas ya les iba bien, que eso también hay que decirlo, sin propuestas constructivas, sin voluntad de entendimiento. Se recogieron firmas contra el Estatut, se montó una manifestación en Colón y seguimos en lo mismo, porque ¿cuál es el plan de Pablo Casado para Cataluña? ¿Cómo piensa solucionar este tema? ¿Cuál es su estrategia? El tiempo dirá si los indultos habrán sido o no el desatascador del bucle, pero lo que seguro que no desatasca nada es la estrategia de la calle, porque esta se retroalimenta con el independentismo más hiperventilado. Se necesitan los unos a los otros para seguir subsistiendo. El diálogo, la posibilidad de acuerdo, les acobarda. E insisto, de la ultraderecha se puede esperar esto y más, pero de un partido de gobierno cabe esperar una actitud responsable, sobre todo porque cuando es el PSOE quien está en la oposición no vacila en apoyar a un ejecutivo del PP en cuestiones fundamentales, en las llamadas, en las conocidas cuestiones de Estado. Y sobre Ciudadanos, bueno, nada que esperar. Inés Arrimadas va a estar en Colón, una plaza que supuso el principio del fin del anterior líder del partido, Albert Rivera, así que esto de los segundos tropiezos con la misma piedra parece que no se entiende en la derecha española. Ángeles Barceló.
Lo primero va a ser intentar resolver la gran pregunta a esta hora, porque ha sido la primera madrugada con la nueva tarifa de la luz y ya saben que la noche es el tramo con el precio más barato. La hora punta, la más cara, es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche. Ahora mismo estamos en fase llana, hasta las 10. Desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana y los fines de semana va a ser el tramo Valle, que llegará a ser un 90% más barato que la hora punta. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. La pregunta es, si esta madrugada, que era la primera de esta tarifa que va discriminando los precios por horas, ha habido mucho noctámbulo con la lavadora y la plancha. Eladio Meizoso, buenos días. Hola, buenos días. ¿Puede saberse ya si se ha notado en el consumo? Bueno, el consumo ha sido más alto esta madrugada que todos los martes desde el pasado 4 de mayo, que es lo que hay que comparar, los martes. Y esto ocurre a todas las horas de la noche, según los datos de demanda de red eléctrica en la península. La demanda iba bajando de forma progresiva en los últimos martes. Esa tendencia se interrumpe hoy en que vuelve a subir. Pero es muy difícil determinar si se debe a que está todo el país lavando y planchando o influyen otros factores. El consumo doméstico es solo una pequeña parte del total, sobre todo de madrugada, que hasta ahora al menos la mayor parte de la gente la pasaba durmiendo. Pues si te parece, a las 8:30 para el abierto lo ampliamos. Hasta luego. Hasta ahora. Coincide que esta nueva tarifa nos llega en un martes, además de tormentas y de mal tiempo, Jordi Carbó. Solo quedarán al margen puntos costeros, Extremadura, gran parte de Andalucía y Canarias, pero en el resto del país no os fiéis de los momentos de sol, tormentas sobre todo a partir de mediodía, y especial atención es donde nos avisa la Agencia Estatal de Meteorología en las provincias de Cuenca, Guadalajara, Teruel y Zaragoza. Aquí el mayor riesgo de granizo, incluso pedrisco, fuertes rachas de viento y lluvia torrencial. Si lo que se está diciendo por parte del ministro de Asuntos Exteriores marroquí es que ha utilizado la migración, es decir, el asalto a las fronteras españolas por parte de más de 10.000 marroquíes en 48 horas, a mí me parece absolutamente inaceptable. Y por tanto rechazo esa declaración. Ha subido de nuevo el tono, la tensión con Marruecos después de que ese país admitiera que el fondo de la crisis de Ceuta no se debe a que el líder del Polisario esté hospitalizado en España, sino a la posición de España en la cuestión del Sáhara. Fue ese comunicado de Rabat al que contestó ayer el presidente del gobierno, y lo que decía ese comunicado es que si dejaron que pasaran a Ceuta miles de personas, muchos menores, fue por la soberanía del Sáhara, cuya situación llegaron a comparar con la de Cataluña. La crisis no está limitada al asunto de un hombre, se leía en esa nota, no podemos luchar contra el separatismo en casa y fomentarlo en casa del vecino. Se tensa pues la parte diplomática. Rafa Panadero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y esto el mismo día en el que el líder del Polisario, Gali, tiene que declarar en la Audiencia Nacional. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Rafa, vamos a empezar con la parte política, porque el gobierno quiere que la escalada con Marruecos no vaya más, pero sí admiten el malestar por esa comparación que se hace desde Rabat con Cataluña. Sí, oficialmente en Exteriores no quieren añadir nada a lo que ya ha dicho el presidente, eso de que es inaceptable que se ataque una frontera por diferencias en política exterior, pero extraoficialmente, pues fuentes diplomáticas sí reconocen malestar y sorpresa por mezclar todo esto con Cataluña. Creen que Rabat intenta así agitar la crisis desde los medios de comunicación y desde la opinión pública española al introducir un asunto que no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver un territorio en proceso de descolonización como es el Sáhara con la cuestión independentista en Cataluña. También reiteran que no hay ninguna posición que aclarar sin ambigüedades, como se exige en ese texto de Rabat, porque en esto España siempre ha dicho lo mismo: la solución para el Sáhara tiene que ser conforme a la legalidad internacional y establecida en el marco de Naciones Unidas. Pese a todo, bueno, pues Exteriores insiste en mantener abiertas las vías de diálogo para intentar bajar la tensión, y por eso, entre otras cosas, pues de momento no se llama consultas al embajador, porque ese es uno de los mejores puentes, dicen, que se puede tener. Y eso mientras hoy Campos, Brahim Gali declara en la Audiencia Nacional por las dos querellas en las que se le acusa de genocidio y torturas. Dos querellas que en principio no han suscitado la alerta ni del juez ni del fiscal, que toman declaración a Gali como investigado porque están obligados a ello, pero no porque el texto de las mismas ni el avance de las investigaciones apunten de forma directa al líder del Polisario. De hecho, en ninguno de ambos textos, Ángels, refundidos ahora en uno solo por delitos de genocidio y torturas, entre otros, se señala a Brahim Gali como torturador o autor directo de los delitos, y por esa circunstancia la justicia española se negó a adoptar medidas cautelares contra el investigado. Brahim Gali declara a las 10 por videoconferencia desde su habitación del Hospital San Pedro de Logroño. Se encuentra en estado de máxima debilidad, según fuentes cercanas. Si el juez tampoco adopta medidas cautelares tras su comparecencia, podrá abandonar España en cuanto obtenga el alta hospitalaria. Claro, y dijo Marruecos, Rafa, que el líder del Polisario no podía salir de España, igual que había llegado. ¿Qué pasa si queda en libertad y decide marcharse del país?
Bueno, pues en Exteriores siempre han dicho que respetan lo que decida la justicia, como se hace siempre en España. Así que, como nos dice Campos, si tras declarar hoy no hay cautelares para Gali, pues podría abandonar España. Desde el Polisario recuerdan que ellos van a seguir colaborando con la justicia española, que estarán disponibles, y que aunque de momento Gali sigue recuperándose, el proceso es lento y complicado, pero sí que su intención es la de regresar a los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia para reincorporarse a sus tareas y para cumplir sus obligaciones. Rafa Campos, hasta luego. Hasta luego. Está la Guardia Civil desplegada además en Ceuta porque ayer intentaron pasar a nado unas decenas de personas a territorio español desde Marruecos. Esta vez la gendarmería de ese país, la gendarmería marroquí, se lo impidió. Hay además cientos de inmigrantes, esta vez en el mar, intentando llegar por diferentes vías a España. Han salido de Marruecos, del Sáhara, de Senegal. Según la ONG Caminando Fronteras, son en total 500 personas. Habrá foto de Colón el próximo día 13. Si la primera fue por Cataluña y la figura del relator, que no llegó a convocarse, la segunda, unión de la derecha y la ultraderecha, será por los indultos, que tampoco se han dado todavía. Si Madrid es la ciudad en la que uno no coincide con los ex, lo van a tener difícil para no coincidir en la foto, es lo que pretenden, coincidir en la plaza pero no en la foto. Pablo Casado, que al final sí que estará. Si los indultos son aprobados, nos vamos a seguir sumando desde ya a todas aquellas manifestaciones, iniciativas que la sociedad civil convoque. Nos da igual a quien le guste o a quien se sume. Nosotros sabemos dónde tenemos que estar. Inés Arrimadas, que primero no confirmó su existencia y más tarde sí que lo aclaró. Creo que todo el mundo se imagina dónde voy a estar el día 13, dónde voy a estar el domingo y por qué voy a estar allí. Ahora, el protagonismo lo tiene que tener la sociedad civil. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a explicar la postura de Casado, porque en su partido muchos se inclinaban porque no acudiera a la concentración, pero finalmente él toma esta decisión controvertida en el PP. Sí, controvertida porque eran varios los miembros de la dirección que alertaban del riesgo de caer de nuevo en una trampa de Vox, miembros del PP que ya tenían sus reservas sobre la conveniencia de que el partido secundara la convocatoria. Pero Pablo Casado, como dices, en el comité de dirección inclinaba la balanza con el argumento de que será más fácil justificar su asistencia que explicar su ausencia. El número 2 del partido decía no temer a una nueva foto de Colón. Yo lo que temo es que se repita la foto de Bildu con Adriana Lastra, y esa foto sí me da miedo. La foto de un presidente del gobierno firmando los indultos, esas son las fotos que me preocupan, ¿no? Nuestros principios no dependen de quién asista o no asista a una manifestación. Pero lo cierto, Ángels, es que sí temen a la foto. Según Génova, Casado va a evitar a toda costa una imagen conjunta con Vox, una foto que quizá los Díaz Pascal traten de forzar. Pero en cualquier caso, el PP ha optado por correr ese riesgo con tal de no dejarle en exclusiva a Vox la protesta en la calle sobre un asunto clave. Mariela, hasta luego. Hasta luego. Creo que cuando se habla de costes o no costes, en fin, ayudar a resolver problemas no representa un coste. Ayudar a resolver problemas no representa un coste. El coste para el país sería dejar las cosas tal y como están. Esto dijo ayer Pedro Sánchez cuando le preguntaron por los indultos. Habló también el presidente de la mesa de diálogo que la Generalitat quiere que se convoque antes del verano y en la que Esquerra plantea ahora que esté Oriol Junqueras. El gobierno, en cambio, enfría los plazos. Habrá tiempo, lógicamente, para retomar ese diálogo entre ambos gobiernos, pero, en fin, vamos a ir paso a paso, ¿no? ¿Junio o julio? Esas son las fechas. Es posible que a mediados de junio, finales de junio, en lugares abiertos, al aire libre, no sea necesario usar la mascarilla. Tenemos que seguir con mucho cuidado la evolución y si es necesario proponerlo, se propondrá. Desde luego yo creo que a finales de julio estaremos en la situación. Las fechas que apuntó Fernando Simón para que dejemos de tener que llevar la mascarilla lo tendrá que ver ahora Sanidad, también las comunidades, ante las peticiones de algunos territorios y la discrepancia, porque también hay los que no lo ven a favor de otros territorios, porque hay debate, en fin, tanto con la medida como con las fechas. Eso hace que sea relevante el trámite que necesita el proceso, porque haría falta cambiar la ley. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Qué es lo que quiere hacer Sanidad y cuándo? Bueno, Sanidad quiere un verano sin mascarillas en la calle, en la playa, en las terrazas, en espacios abiertos y que sea una decisión de ámbito nacional, que se tome a la vez en todas las comunidades autónomas, aunque la situación epidemiológica es diferente entre ellas. En el Ministerio llevan semanas trabajando en esta cuestión que provoca, como decís, debate y división. Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid presionan para que las mascarillas se retiren en julio frente a Andalucía, Murcia, Baleares, que creen que es precipitado. Muchos expertos coinciden, piden cautela y esperar a que siga bajando la incidencia de la pandemia y, sobre todo, a que se avance más en la vacunación. La decisión la van a tomar Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial,
pero habrá que reformar un artículo de la ley de la nueva normalidad. Simón habló de decir adiós a las mascarillas, pues eso, a mediados de junio, finales de junio, en todo caso en julio, y en interiores que deje de ser obligatoria en las residencias donde ya están vacunados. Mariola, hasta luego. Hasta ahora. Empezó Madrid ayer a vacunar con la segunda dosis a quienes recibieron la primera de AstraZeneca y pasó lo que ha pasado ya en tantas comunidades, pues que la mayoría no quiere Pfizer, como recomienda el gobierno, sino otra de AstraZeneca. Preguntaron a Simón si eso no era un fracaso. No creo que haya sido un fracaso de nadie, pero en todo caso, de ser, habría sido un fracaso de todas las comunidades autónomas, porque esto se decide en el Consejo Interterritorial, en la Comisión de Salud Pública, con lo cual no es una decisión del gobierno. La incidencia sigue a la baja, está en 121 casos por cada 100.000 habitantes. La ocupación en la UCI va cayendo muy poco a poco. Un 14% de las camas están ocupadas de por medio por pacientes de COVID. Dentro de un mes, el 1 de julio, empieza Europa a aplicar el certificado que permite la movilidad entre personas inmunizadas y se van conociendo los detalles de cómo serán entonces nuestros desplazamientos. Bruselas asegura que con el certificado no harán falta cuarentenas. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Hola, buenos días. Vamos a ver qué pasa el 1 de julio, porque aunque el acuerdo permite un cierto margen de actuación a los gobiernos, la Comisión reitera que es solo para situaciones súper excepcionales, por lo que la versión de Bruselas es que el 1 de julio desaparecen las cuarentenas y los test complementarios para todos los que viajen con certificado y no vengan de una zona rojo reforzada. Si llegas de una zona verde no hace falta ninguna restricción, ni el certificado. Si la zona es naranja o roja, vale con este documento. Solo quienes viajen de una zona roja reforzada pueden verse imponer cuarentenas o test complementarios, aparte de lo que diga su certificado. Es el comisario europeo Didier Reynders consciente de que el 1 de julio va a ser un gran examen general también para los 27 gobiernos. Y de la crónica internacional es muy llamativa la comparecencia conjunta que ofrecieron ayer Merkel y Macron y en la que hablaron de Dinamarca, ahora que se ha sabido que ese país ayudó a Estados Unidos hace unos años a espiar a la canciller alemana, a Merkel, y le piden explicaciones. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Estados Unidos y Dinamarca deben aclarar totalmente el espionaje que realizó el Servicio Secreto estadounidense en Europa. El espionaje entre aliados es inaceptable, ha dicho Macron, por lo que Alemania y Francia esperaban una total apertura y aclaración de los hechos por parte de sus socios daneses y estadounidenses. Merkel ha destacado que las declaraciones del gobierno danés son tranquilizadoras y una buena base para establecer relaciones de confianza. El fin de semana se supo que el servicio secreto danés habría ayudado a la inteligencia estadounidense a espiar a Merkel y a otros políticos europeos de alto nivel al permitirles utilizar una estación de escucha secreta cerca de Copenhague, según informaron la radio danesa y otros medios europeos. Y en Colombia, después de semanas evitándolo, el gobierno de Iván Duque ha confirmado su disposición a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite el país y las zonas más afectadas por las protestas y por la brutalidad policial. De hecho, le han propuesto una fecha, incluso del 7 al 11 de junio. El objetivo es documentar las violaciones de derechos humanos que se han producido en ese país durante las últimas movilizaciones que se han producido a lo largo de este mes. Hablaba el propio presidente Duque. Somos una nación exigente de los deberes humanos, porque no puede, en una democracia, ningún ciudadano atropellar los derechos de otros. Eso en Colombia. Y en Cuba el régimen ha liberado al artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, que ha prometido mantener su activismo. Sabemos de qué se hablará el próximo 13 de junio en Colón y alrededores, incluso de qué se hablará en la derecha y en la izquierda en Madrid y en Barcelona de aquí a ese día, pero sospechamos que no será exactamente lo mismo de lo que hoy se va a hablar en las conversaciones de desayuno, Pedro. Que quizá nos falle el olfato, pero sospechamos que hoy quizás se hable de las mascarillas, de cuándo nos las quitaremos para salir a la calle, de las ganas que tenemos todos y de la prudencia que sigue siendo imprescindible. Es probable que en los desayunos también se hable de la luz. Nuevo sistema que ha entrado en vigor hoy. A esta hora no está especialmente alta, 15 céntimos el kilovatio. Eso de planchar de madrugada puede parecer una caricatura, pero demuestra que pasan los años y gobierne quien gobierne sigue teniendo dificultades para ordenar el recibo de la luz. Y sí, en algunos desayunos seguro que se habla de los indultos y de Colón. De hecho, en el desayuno que protagoniza esta mañana Pablo Casado de Madrid, al que vamos a acudir en un rato con Mariela Rubio, incluso se hablará de Marruecos y nosotros también lo haremos.
Por cierto, nuestros analistas hablan con alguien antes de venir aquí. Tienen su primera tertulia de la mañana antes de llegar a la radio. Se vienen ya opinados al Hoy por Hoy. Víctor Lapuente, José Luis Aillón y Eduardo Madina. Mira, voy a intuir, Eduardo Madina, buenos días, que tú debes decirle a tu hijo, venga, levántate, vamos. ¿Esa es tu primera conversación? ¿Qué va? Ni eso. Ni eso. Salgo de casa y sigue durmiendo. Así que lo que hago es llamar a John y discutir por el camino. Ay, John, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablas tú cuando te levantas? Lo traemos ya organizado. Lo traéis organizado. ¿Hasta qué punto podemos Lo traéis entrar, ensayado. claro. ¿Hasta dónde llega la confrontación? Víctor Lapuente, buenos días. Muy buenos días. Tú con 4 niños no te voy a preguntar con quién hablas lo primero. No, pues siempre hay alguno que se despierta a las 5 o a las 6 y entonces siempre hay conversaciones. Hoy sobre Toy Story. Vamos a empezar por cuestiones de consumo, después hablaremos de Marruecos, de la crisis diplomática, de los indultos, pero esas cuestiones, como decía Pedro, que seguramente están en las conversaciones de esta mañana, en los desayunos o en el trabajo, aquellos que no teletrabajen, si no la van a tener a través del WhatsApp, porque esta madrugada ya saben que ha entrado en vigor la nueva tarifa de la luz y vamos a ver cómo han ido estas primeras horas. Sigue aquí con nosotros Eladio Meizoso. Hola, Eladio. ¿Qué tal? A ver, hemos superado ya las 8 horas y media del día desde que entraran en vigor estas nuevas tarifas. Además son hasta las 8 de la mañana eran las horas en que era más barata la luz. ¿Se ha notado en el consumo respecto a otros días? Bueno, lo que sí vemos es que ha aumentado el consumo en esta madrugada de martes respecto a las madrugadas de todos los martes anteriores desde el 4 de mayo, que hemos analizado en los datos de demanda en la península de Red Eléctrica. Es decir, es el martes de madrugada de mayor consumo en el último mes, lo que es más difícil determinar a qué se debe esto. Sí, nos hemos puesto a poner lavadoras como locos y plancha como loco. O hay otros factores, por ejemplo, la meteorología es un factor clave, pero bueno, quizás sea un poco prematuro todavía. Desde luego, el análisis de Red Eléctrica puede tardar meses a la hora de determinar a qué se puede deber que este martes haya habido mayor consumo a todas las horas, desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana, con respecto a todos los martes anteriores, que es la comparación homogénea que hay que hacer, porque cada día de la semana tiene sus pautas de consumo. También hoy hemos consumido más que ayer, pero no se debe comparar un martes con un lunes cuando se habla de consumo eléctrico. Cada día tiene eso. Aquel es verdad que esta noche también ha sido calurosa, que a lo mejor eso también tiene algo que ver con los aires acondicionados. A las 8 terminaba la franja de las horas más caras. Ahora estamos en una hora llana, que es entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana. ¿Cuál es el precio ahora mismo de la luz y cuál va a ser a lo largo del día? Pues ahora mismo el precio antes de impuestos es de 15 céntimos por kilovatio hora, ya lo que va a ir al recibo definitivo de la luz para la energía que consumamos en esta hora, entre las 8 y las 9 de la mañana. A esos 15 céntimos hay que sumarle los impuestos, sobre todo el IVA, que supone un 21%. Hoy, en el mercado mayorista eléctrico, el precio del kilovatio hora va de 7,4 a 8,95 céntimos, con una media de 8,65 céntimos. Pero este precio hay que sumar los cargos y los peajes, cuyo sistema tarifario es el que acaba de cambiar, porque el sistema tarifario del kilovatio hora sigue igual. Bueno, el resultado con estos cambios en los cargos y peajes es que esta madrugada el kilovatio hora ha estado a 11 céntimos, ha subido a las 8 de la mañana hasta los 15 céntimos que estamos pagando por lo que consumimos ahora, va a subir hasta los 24, 23 céntimos a partir de las 10 de la mañana, que es hora punta, vuelve a bajar a 14, 13 céntimos entre las 2 y las 6 de la tarde, que es hora llana, para subir incluso hasta 25 céntimos a las 9 de la noche, en que es otra vez hora punta. Es decir, hay menos de 2 céntimos de diferencia en el precio del kilovatio hora en el mercado mayorista eléctrico, pero esa diferencia se dispara hasta los 14 céntimos entre el precio más bajo y el precio más alto cuando al kilovatio hora del mercado mayorista se le suman los cargos y peajes por el efecto de este nuevo sistema tarifario que acaba de entrar en vigor. Los ciudadanos tienen manera, ¿no?, de saber cuánto va a costar el kilovatio al día siguiente. Sí. ¿Se puede consultar en algún sitio? Sí, en la página eléctrica de Red Eléctrica tú pones en tu buscador Lumios o pones Esios y te aparecen unas gráficas en la que se ve como es como un camello. Sí, se que tiene ve las que dos empieza jorobas. En la cola, lo más bajo, que son las horas de la madrugada en que el precio del kilovatio hora es el más bajo. La primera joroba está en la primera hora punta, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, y la segunda joroba en la segunda hora punta, que es de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y ahí es el típico sistema de coordenadas, podemos ver cuánto va costando
el kilovatio hora en céntimos a cada hora del día. Así uno puede programarse la vida con los electrodomésticos en función del precio. Eladio, cualquier novedad nos lo dice. Lo más importante es no obsesionarse, yo creo. Yo creo que también, porque si no nos volveremos todos un poco locos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ay, Jon, lo importante es no obsesionarse, como dice él. Y decía una cosa antes, Pedro, y es verdad, gobierne quien gobierne, pasen los años, lo de la luz sigue siendo un auténtico lío, un auténtico caos y como muy, muy confuso. Uy. Bueno, sí, la verdad es que la Hay situación... decir, si hay un niño, debe ser Víctor. Es que notaba un niño que se oía. No, seguramente. Exacto. Nosotros aquí no hemos ido. No, es verdad que no hay que obsesionarse, pero es verdad que se produce un cambio de forma de afrontar la tarifa eléctrica, pues con los cambios que se van produciendo por parte de los gobiernos. Ahí tiene dos efectos muy claros. Una, el consumo doméstico, en el que yo creo que tenemos menos capacidad de incidir, es decir, no podemos hacer determinadas cosas a las 4 o a las 5 de la mañana en condiciones normales. Sí que será posible más en las empresas, digamos, con capacidad o con necesidades energéticas importantes. Y es verdad que la solución de los problemas del recibo de la luz no han sido asumibles o no han sido asumidas por prácticamente ningún gobierno. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y cada vez el precio de la energía eléctrica ha sido más alto y ha habido que entrar en determinadas políticas de competencia, etcétera, etcétera, en los últimos muchos años. Pero sí que es verdad que tengo una sensación de que en los últimos tiempos están asumiendo una serie de reformas en el mercado energético español con un objetivo muy razonable, en el que yo creo que nadie discute en este mundo, que es el de luchar contra el cambio climático, el de ir produciendo una descarbonización mayor de nuestra energía, de nuestra economía, de nuestro consumo diario personal, pero tengo la sensación de que se están tomando algunas medidas un poco precipitadas por parte del gobierno y que bajo el paraguas del gran objetivo no estoy seguro de que se esté gestionando, o estoy casi convencido de que se está gestionando mal la forma de salir de esa cuestión. Pensemos que se acaba de aprobar la ley de cambio climático hace poco en el Parlamento, hay una norma que es el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que sigue pululando por encima entre el Consejo de Ministros y los órganos reguladores y el Consejo de Estado sin acabar de llegar a las Cortes. Hoy el Consejo de Ministros también ha anunciado una nueva reforma del mercado energético y no tengo la sensación de que todas las cuestiones a las que se suman impuestos verdes, etcétera, etcétera, se esté generando, digamos, la solución correcta para todo esto. Insisto, que afecta a la industria y que afecta a las familias. Y después una última cosa. Yo recuerdo a Pedro Sánchez en los años en que a mí me tocó estar en el otro lado, ¿no? Hoy que se hace justo el aniversario del tercer aniversario de la moción de censura. Yo recuerdo cuando Pedro Sánchez consideraba que una subida de la luz, creo que era del 9 o 10%, era prácticamente un golpe a las familias españolas, y claro, él desde que es presidente del gobierno creo que estamos ya por un 20 y tantos % de subida, ¿no? Las cosas como son, ¿no? Víctor. Bueno, coincido con Ayón en que llevamos muchos años con algunos de los precios de la luz más altos de Europa, seguramente por una combinación entre un IVA particularmente elevado y un sistema de tarificación particularmente retorcido y hasta hace muy poco opaco, ¿no? Entonces, si tenemos un mercado eléctrico que es cada vez más sensible a los shocks de demanda, porque el precio marginal determina el precio total por kilovatio, y por otra parte tenemos más shocks de demanda, tenemos una ola de frío, tenemos la borrasca Filomena, ahora estamos viviendo el despertares de la economía tras la pandemia, pues el resultado no puede ser positivo. En todo caso, yo creo que en España lo preocupante no es tanto el precio, sino el coste total por familia, ¿no? Porque es alto, y es que nuestro consumo es muy alto. La factura media para un consumidor doméstico en España es de 75 euros, que es una cuantía pues nada despreciable, sobre todo en un momento de depresión económica, y ha subido mucho porque el año pasado estaba en 50 euros. Es decir, eso es un aumento muy fuerte, y eso pues lleva a que numerosos estudios señalen que entre 3 y 8 millones de personas en España pues han estado afectadas a lo largo del último año, o sea, un 17% de los hogares, por la pobreza energética. Entonces yo creo que actuar en un doble sentido. Uno, lo que comentaba antes José Luis, actuar por arriba, ¿no? Hay que atajar, pues seguramente, lo que se ha hablado mucho estos días, los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, es decir, la diferencia entre los ingresos extra que obtienen en una subasta pues que es marginalista y el precio real de producción de la energía, pero también hay que actuar por abajo, por los consumidores, fomentando el autoconsumo y seguramente fomentando mucho la eficiencia energética de las familias, ¿no? Tenemos un parque de viviendas envejecido en España,
y poco eficiente, ¿no? Con un porcentaje muy pequeño de hogares que obtienen el certificado de eficiencia energética, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el norte de Europa. Entonces yo creo que hay que actuar ahí, pero eso exige medidas más a largo plazo todavía que atajar los beneficios caídos del cielo, con lo cual todavía exigimos pues unas vistas más largas al gobierno de turno. Edu. Bueno, es el debate de siempre, ¿no? Sí, sobre todo cuando recurrente. repunta, y cuando esto está uno en la oposición, pues siempre suele ver los partidos de oposición con más facilidad que cuando llegas al gobierno, ¿no? Porque cualquier modificación legislativa tiene una enorme complejidad por todos los asuntos que afecta, ¿no? España es, en el año 2021, el tercer país de la Unión Europea con mayor coste de la luz, ¿no? Con el kilovatio más caro, el tercero de todos los 27 países miembros de la Unión Europea. Uno tiende a pensar que la culpa es de los impuestos, que es una tarificación compleja, como ha explicado muy bien Víctor Lapuente, pero que además tiene un coste impositivo muy importante o muy notable adherido al coste, al precio que pagamos todas las españolas y todos los españoles. Sin embargo, está por debajo de la mitad de lo que pagan, por ejemplo, en impuestos países como Alemania. Tiene costes muy importantes, sobre todo de transporte y sobre todo de distribución. Y de subvenciones a insularidad, a líneas de esta complejidad de tarifa tan potente que hay que hacerse 3 másteres para poder comprender a fondo qué pone en la factura de la luz. Y cuando se entra en un debate legislativo sobre el asunto, que José Luis y yo, a algunos nos tocó vivir y a algunos nos tocó asistir en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre asuntos de energía, la complejidad es para especialistas, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando suceden este tipo de repuntes, cuando vemos este coste tan elevado que hace que sea de noche cuando haya que planchar, poner la lavadora, poner el lavaplatos y tener los costes principales en el uso doméstico, porque en el industrial pues a veces no es posible en la cadena productiva, ¿no? Por tanto, tenemos ahí un debate muy muy serio de país que el legislador tendrá que afrontar de manera pactada y acordada con el sector, porque es que si no, hacerlo de espaldas al sector es el doble de difícil. Y sin duda aquí está en uno de los grandes retos de competitividad de nuestro país de cara al futuro, en nuestra economía, tanto industrial como doméstica. Sería interesante que se abordara el debate, porque sí, es verdad que llevamos 48 horas haciendo caricatura de eso de planchar o de poner la lavadora durante la noche, pero al final la responsabilidad, si quieres ahorrar en el recibo de la luz, recae en el ciudadano, claro, que tiene que organizarse si quiere o no quiere, pero en cualquier caso, la hora en el que te resulta más barata la luz precisamente es por la noche, que es cuando uno duerme. Es un debate que se tiene que abordar en cualquier caso. Mira, otra de las noticias relacionadas con el consumo. Un informe interno que nos llamó mucho la atención, lo publicaba ayer el Financial Times, de la multinacional Nestlé, que es la compañía de alimentación más grande del mundo, que reconoce que el 60% de sus productos no son saludables. Adela Molina, buenos días. Hola Ángels, buenos días. ¿Qué dice exactamente este informe al que ha tenido acceso el Financial Times? Pues ese informe dice que la mayoría de los productos de Nestlé no cumplen los requisitos para ser saludables y que algunos nunca van a llegar a cumplirlos por mucho que la compañía se esfuerce en tratar de reducir la cantidad de grasas saturadas, de sal y de azúcar que contienen. Hay categorías como las bebidas, sin contar el café, donde el 96% de sus productos no son saludables. Los de confitería y helados no lo son en un 99%. Nestlé dice que lleva tiempo trabajando para actualizar su estrategia de nutrición y salud y asegura que ha reducido los azúcares y el sodio en sus productos entre un 14 y un 15% en los últimos 7 años. Estamos hablando, tú lo comentabas antes, de la mayor empresa de alimentación del mundo. Suyos son productos que todos conocemos como Nesquik, los chocolates y bombones, congelados como La Cocinera o productos preparados como Maggi o Litoral. En 2020, las ventas de Nestlé solo en España fueron de 2.050 millones de euros. Eso es un 2,7% más que el año anterior. Coincidió la publicación de este informe en el Financial Times con el anuncio que hizo ayer el ministro de Consumo aquí en España, Alberto Garzón, que habló de alimentación saludable y de su impacto en la obesidad. Planteó la necesidad de hacer cambios en el actual sistema en el que se basa la autorregulación de la industria y se ha manifestado en contra, ha manifestado su oposición, por ejemplo, a que sean unas galletas, las galletas Príncipe, las que patrocinen a la selección española de fútbol, Adela. Sí, el ministro de Consumo cree que el actual modelo de autorregulación por parte de la industria para prevenir la obesidad infantil y que pone limitaciones a la publicidad, pues no funciona. Se le preguntaba sobre ese ejemplo concreto, que las galletas de chocolate Príncipe sean uno de los patrocinadores de la selección española de fútbol y que las caras de los futbolistas puedan verse ahora mismo en los paquetes de la marca. Creo que un caso de estas características lo que pone de relieve una vez más es la insuficiencia de la normativa actual. Hay unos sistemas que estaban operando hasta la actualidad, como era el Código PAOS, que no funcionan. Son unos códigos de autorregulación que, como se pone de manifiesto en el ejemplo que se ha trasladado aquí, no operan.
Pues la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas no está de acuerdo con el ministro, aunque eso sí reconoce que el Código de Autorregulación tiene que actualizarse. Explican que lleva sin tocarse desde 2012 y que hay muchas cosas que han cambiado desde entonces, como el impacto de los influencers, por ejemplo. Dicen que trabajan desde hace tiempo en un modelo más restrictivo, siguiendo la normativa europea. Nos lo ha explicado Enrico Frabetti, que es su director de Política Alimentaria, Nutrición y Salud. Estamos trabajando en un modelo en el que no todos los productos se van a poder anunciar a niños, sino que solamente aquellos que cumplían con unos perfiles nutricionales, es decir, que alguno que cumple con unos valores nutricionales establecidos pueda anunciarse a niños y los otros no, es decir, se podrá anunciar a un público general. La industria dice que siguiendo estos nuevos criterios nutricionales no se podrían emitir el 75% de los anuncios para niños de productos alimenticios que ahora mismo pueden verse en televisión. En cualquier caso, señalan que cualquier cambio debería abordarse desde la cooperación. Adela, gracias. A vosotros. Bueno, llama la atención ese informe al que ha tenido acceso el Financial Times. El 60% de los productos de la multinacional Nestlé reconoce la propia multinacional que no son saludables. Y luego está toda la cuestión de la autorregulación, que ayer denunciaba el ministro Garzón, poniendo incluso el acento, por ejemplo, en la marca de galletas que patrocina a la selección española. Víctor, tú que estás entre Suecia y España, yo no sé si allí la autorregulación en esta cuestión funciona mucho mejor, es diferente. Bueno, tiene menos problemas de sobrepeso y de obesidad que en España, ¿no? Y esto es curioso porque en España tenemos 1 de cada 3 niños con problemas de peso y el doble que países con dietas tan distintas como los países nórdicos, como Finlandia, por ejemplo, o dietas más parecidas como Francia. Y eso tiene que ver con el consumo de estos productos poco saludables, ¿no? Y está relacionado clarísimamente con la publicidad fácil, ¿no? Los canales infantiles bombardeando a los niños con productos. Eso lo sabemos los padres que vamos a España y no nos preocupa que puedan ver violencia en la televisión, nos preocupa que puedan estar expuestos a determinados anuncios, ¿no? En todo caso, es curioso que 3 países, además con cocina mediterránea tan basada en productos frescos y en hortalizas como Italia, Grecia y España, tengan casi 1/3 de sus jóvenes con problemas de sobrepeso frente a los países de la dieta basada en la mantequilla, que parece que lo están haciendo mejor, ¿no? Yo creo que esto, bromas aparte, es un aspecto positivo del pacto entre PSOE y Unidas Podemos. Otro era el intentar acabar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas que estábamos discutiendo antes, y que es la defensa del consumidor, porque estamos muy lejos de lo que ocurre en otros países, muy por debajo de las restricciones a la publicidad que imponen otras naciones de nuestro entorno. Yo creo que esto hay que alabarlo. Sí, yo creo que ha dado un dato muy importante, Víctor Lapuente, porque según datos de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de obesidad infantil y juvenil en España es del 14,2%, que solo está en los 27 países miembros por detrás de Grecia y de Italia. Es decir, que es la tercera más alta en la Unión Europea. El 40% de las niñas y niños entre 3 y 8 años tiene obesidad y por tanto aquí tenemos un problema. Yo lo primero que le diría al señor ministro de Consumo es que hable, o al señor Alberto Garzón, es que si la normativa es insuficiente, hable con el ministro de Consumo a ver si la puede cambiar. Claro. Porque es el encargado de esto. Es decir, no hay disociación entre el Garzón y su ministerio. Es de esto de lo que va. Y esto no se consigue con una campaña agresiva contra una cosa, contra el azúcar un día, disociada contra las galletas de ahora, otra sí. estrategia, luego contra... No, esto va de una gran campaña de sensibilización en hábitos saludables de consumo. Seguramente en reforzar junto con el Ministerio de Educación las líneas educativas sobre hábitos saludables de consumo que ya esté haciendo el Ministerio de Educación, que seguro que está haciendo cosas desde hace tiempo. Consiste en meter en el debate político un enfoque razonable, en positivo, de un cambio de hábitos en el conjunto de un país que tiene la tercera tasa más alta de obesidad infantil de la Unión Europea. No una campaña un día, de un meme en Twitter, de un cartel contra... que no funciona. Es como las grandes campañas y las grandes decisiones de país contra el consumo de tabaco, por ejemplo, contra el consumo de alcohol. No es subir un día a tu teléfono móvil un cartel que diga el tabaco mata. No, es una campaña de otro tipo, más estructural, más a fondo, más pactada, más dialogada, más con todos los actores que están implicados en una transformación de hábitos de fondo de un país que no se consigue subiendo una foto un día a Twitter contra el azúcar, contra el tabaco, contra el alcohol. Por tanto, yo le diría eso al señor Garzón, que hable con el ministro de Consumo para cambiar la normativa que haga que tengamos los instrumentos legislativos necesarios para que esto no suceda. Hey, John. Es un tema complejo sí. Porque al final, claro, hay productos que son evidentemente no saludables
pero que bueno, pues que de vez en cuando a uno le apetece tomarte un trocito de chocolate, no sé si me explico. Es decir, por un lado está las necesidades de la salud y por otro lado están pues las cosas que están encima de la mesa, encima de las posibilidades de cualquier consumidor. Ahí el gobierno lo que tiene que hacer, o la administración, los poderes públicos en general. Tampoco vamos a centrarlo en un gobierno, porque al final aquí todos seríamos muy competentes en muchas cosas. Es buscar eso que acaba de decir Eduardo, es decir, es buscar una forma o una fórmula con mucha información, con mucha recomendación. Yo creo que con menos prohibiciones. De verdad creo que funcionan menos las prohibiciones que las recomendaciones o las informaciones, y sobre todo trabajar conjuntamente con el sector, porque en el informe de Nestlé que habéis citado hay una parte interesante, es decir, hay un esfuerzo por parte del productor de que sus productos y los bienes que pone en el comercio sean cada vez más saludables, ¿no? Lo que te reconoce es que hay algunas cosas, pues joder, un helado es difícil que no tenga azúcar, un helado que no tenga chocolate, etcétera, etcétera. Pero sí que hay un esfuerzo. Entonces yo creo que ahí sí que habría que hacer tener un compromiso de autorregulación, mejor planteado, pero también un compromiso con las compañías para que los productos que se ponen en el mercado sean cada vez más correctos. Y después hay que ser durísimos con el que se salte mínimamente una norma. Es decir, no se trata tanto de hacer normas durísimas, sino ser durísimos contra el que se salte. Con el control del cumplimiento. Claro, porque a mí lo que me preocupa, por ejemplo, se dice, oye, los etiquetados en los productos, ¿no? Es decir, se pone la cantidad de calorías, la cantidad de grasa, pero de una forma pequeñísimo, no hay forma de ver aquello de ninguna de las maneras. Pues esas cosas, controlarlas. Que alguien no ponga correctamente una información en un etiquetado. Eso tiene que haber unas consecuencias por parte de los poderes públicos tremendas a ese tipo de cosas. Y ya digo, buscar sistemas de pacto, porque yo creo que hay muchas empresas que están haciendo un esfuerzo por mejorar el producto que tienen sabiendo que no es correcto. Está pasando con la eliminación del aceite de palma, con la reducción de azúcar y sodio, como ha dicho en el informe de Nestlé, con productos, digamos, de no combustión en el tabaco. Es decir, se está buscando fórmulas para poder ofrecer una serie de productos, pero al mismo tiempo que sean menos dañinos. Vamos con un último asunto que seguro está presente en las conversaciones de esta mañana. Hemos hablado de la luz, hemos hablado de los alimentos saludables o no saludables, y nos queda una última cuestión sobre esto antes de entrar en la política pura y dura, y es el debate de las mascarillas. Mario Alourido, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? Todo el mundo está hablando de ello. A ver cuándo nos las quitamos. A ver cuándo nos las quitamos, que este es un tema que planteamos muchas veces. Yo creo que estamos muy cerquita del fin del uso de las mascarillas en el exterior. El debate está ya sobre la mesa de las comunidades autónomas, y ayer Fernando Simón se atrevió incluso a poner una fecha aproximada. Bueno, mitad, final de junio, julio. Bueno, va a ser una cosa inmediata, ¿no? Porque si es mediados de junio, está ahí ya, ¿no? Hoy es 1 de junio, claro. También dijo finales de junio, bueno, en todo caso en julio, ¿no? Que a finales de julio iremos sin mascarilla por la calle, al aire libre. Y en interiores, también citó un caso concreto, para que deje de ser obligatoria, citó a las residencias, porque los ancianos están inmunizados ya desde hace meses. En el Ministerio de Sanidad hay un grupo de asesores de la ponencia de alertas trabajando desde hace semanas en este asunto que está provocando polémica, división de opiniones. Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid piden que podamos quitarnos las mascarillas ya en julio. Discrepan otras comunidades, Andalucía, Murcia, Baleares, también el País Vasco, lo dije ayer Urkullu. No quieren planteárselo, creen que todavía no es el momento, y también expertos y expertas piensan que es demasiado pronto, ¿no? Que tiene que bajar un poco más la incidencia de la pandemia, que tiene que estar por debajo de los 100 casos por 100.000 habitantes, aumentar también la vacunación, que haya una inmunización total, o sea, con la pauta completa, pues por ejemplo de más de la mitad o hasta la mitad de la población. En todo caso, va a ser una decisión que tome el Consejo Interterritorial, como no, en esta época de cogobernanza, sanidad y comunidades autónomas. Será necesaria la reforma, el retoque de la nueva ley de normalidad, que entró en vigor hace 2 meses y que ya en aquel momento pues se vio que se quedaba desfasada en el artículo que regula
el uso obligatorio de la mascarilla. Bueno, se abre otro debate en relación con la pandemia, ahora sobre cuándo dejaremos de usar la mascarilla, cuando todavía no se ha cerrado el debate anterior, que es qué pasa con la segunda dosis de AstraZeneca, aquellos menores de 60 que recibieron la primera. El gobierno aconsejó que fuera Pfizer, pero que si alguno se quería poner AstraZeneca, que se la pusiera. Al final, mayoritariamente la gente pide AstraZeneca, hay comunidades que la han recomendado, y ayer Mariola, Fernando Simón criticó, ¿no?, el uso político, el uso, cómo lo han hecho, cómo lo hemos hecho los medios de comunicación, y habló incluso de los lobbies, toda la polémica que se ha hecho en torno a la segunda dosis de AstraZeneca. La verdad es que se le vio muy molesto con este tema, ¿no? Y con muchísimo perfil político. A mí me sorprendió. Primero dijo que si había que hablar de fracaso, porque la gente no se pone Pfizer y porque la gente no está siguiendo el criterio técnico oficial, pues si había que hablar de fracaso, era un fracaso de las comunidades autónomas y no del gobierno. Y después vino a decir lo que estás comentando, que hay mucha manipulación e intereses diversos detrás. Vamos a escucharlo. El tema de la segunda dosis se ha utilizado de muchas maneras. Se ha utilizado por parte de los diferentes grupos políticos, se ha utilizado por parte de los lobbies que tienen intereses en un lado y el otro, se ha utilizado por parte de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación pueden tener o no una posición editorial determinada, o pueden tener un interés determinado u otro, o pueden incluso tener patrocinadores determinados. También ha metido a los medios de comunicación con esos patrocinadores determinados. Bueno, esta utilización, dice Simón, impide a los vacunados pues tomar una decisión o tener un criterio imparcial y aséptico para ponerse Pfizer. Como estamos viendo, en Andalucía el 96% ha pedido AstraZeneca, más del 90% también en Madrid, dice la Comunidad, en Baleares el 86%, Cataluña el 87%, Galicia el 90%. En fin, que no han elegido lo que Simón define como una decisión técnica. Mariola, gracias. Venga, tía, hasta luego. Sí que es verdad que parece que en este país con la pandemia todo se convierte en un debate en el que, bueno, sí que siempre hay un componente, yo no voy a decir político, pero sí partidista, pero sí es verdad, John, que llama la atención las declaraciones de ayer de un técnico como Fernando Simón haciendo una valoración prácticamente política sobre el debate que hay sobre la segunda dosis de AstraZeneca. Sí, la verdad es que en esta segunda fase de la pandemia, lo que no entiendo es que estemos consumiendo todos una segunda dosis de Fernando Simón. Te lo digo de verdad. O sea, yo no entiendo qué hacen esa posición. Ha habido un cambio de ministro. Es de las primeras veces en que el portavoz técnico de un gobierno genera más polémica que los dos ministros que son titulares de su departamento. Yo de verdad os lo digo, no soy sospechoso de ser un peligroso socialista, pero me parece que tanto el ministro ella como la ministra Daria son ministros que están haciendo un trabajo muy razonable al frente de sus ministerios, y en cambio Fernando Simón sigue generando esas polémicas. Acusar a los medios de comunicación, acusar a las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, me parece una cuestión bastante lamentable en estos momentos, sobre todo en un debate. No, y además, cuando el origen de todo esto viene en la propia decisión del Ministerio de Sanidad, porque recordemos que la EMA, que la Agencia Europea del Medicamento, recomienda poner la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos que hayan recibido la primera, y es el gobierno en el que entra en el lío de, no, mejor Pfizer, pero si alguno quiere que ponga AstraZeneca, es el gobierno el que pone el lío. Sí, yo no entendí esa polémica, interpreté que podría ser por la cantidad de vacunas que se estaban esperando recibir y que pudiera generar un problema de abastecimiento en algunas comunidades autónomas, pero en cualquier caso, sea cual sea la explicación, lo que no puede ser es que haya una polémica de este tipo generada por el propio portavoz. Insisto, y además, ahora que hablamos de las mascarillas, es decir, yo primero me gustaría recordar lo que tardó el gobierno en decir que debíamos utilizar mascarillas. Yo solo esperaría que se lo piensen mucho más a la hora de quitarlas que lo que tardaron en decirnos que eran obligatorias y que teníamos que llevarlas todos. Lo digo porque aquí lo importante ya no es el llevar o no mascarilla, sino que la decisión sobre la que se base el llevar o no llevar mascarilla. Yo sé que es incómodo llevar mascarilla, pero prefiero llevar mascarilla 15 días más, o 3 semanas más, o 3 meses más, si eso de verdad me está generando un beneficio para mi salud. Esas son las polémicas que yo sigo sin entender, insisto, y que son de la misma persona. Por eso digo que no entiendo esta segunda dosis que estamos condenados a tomar todos los españoles de Fernando Simón. Y en el caso de las mascarillas, avanzando una fecha que, bueno, que ya veremos, que a lo mejor sí, pero que a lo mejor no, que al final generas una expectativa en la sociedad que ya se cree que a finales de junio estaremos sin mascarilla, que a lo mejor sí, pero es que a lo mejor no. Yo tengo unas ganas de quitármela que no se las imagina ni siquiera Fernando Simón, ¿no? Pero sí, ha habido casi una media de 60 personas fallecidas al día en el mes de mayo. Da la sensación de que quizás es un poco prematuro, ¿no? Sobre todo un poco en la línea de lo que ha señalado José Luis Ayón, que
que la persona que nos dijo que no hacían falta en el mes de marzo del año 2020, a lo mejor no es la más idónea para decirnos que hay que quitársela en el mes de junio del año 2021. Porque el encargado de decir que no pasaba nada, que esto no era para tanto y que no había que ponerse la mascarilla fue Fernando Simón. Que yo estoy de acuerdo, es muy sorprendente lo de ayer. Si todo el que opina distinto a él tiene intereses privados, tiene intereses oscuros, obedece a criterios de empresas y no sé qué más, que ha dicho más o menos ayer en la rueda de prensa, ¿a qué obedecen los suyos? En el mes de marzo del año 2020, cuando dijo que no hacía falta la mascarilla, ¿qué obedecía? ¿A qué intereses obedecía? A nada, a una cosa que se llama libertad de opinión. Y parece que la gente ha opinado diferente a lo que ha dicho el propio Fernando Simón de la orientación de la vacuna. Ha tomado una decisión distinta a la que ha sugerido él. Así que creo que hay que tener cuidado porque a lo mejor toma también una decisión distinta a la sociedad española a lo que tiene él que sugerir sobre el uso de las mascarillas. A lo mejor sucede que dicen quítenselas y no se las quita nadie. O sea, que tengan cuidado y elijan, creo que José Luis ha dado ahí una señal, elijan bien a los interlocutores porque me parece que este no es el mejor. Víctor, no sé si esto de la segunda dosis, que es genial lo que ha dicho Ayón, es Víctor, tal, es la frase es la frase de todas las semanas, pensárselo. deja aquí una frase Ayón. Ayón siempre deja siempre deja una frase y ya la ha dejado hoy. Víctor. Sí, pues yo creo que podemos criticar a Fernando Simón por muchas cosas, porque ha vendido expectativas de bajo riesgo con la pandemia, etcétera, pero yo creo que no podemos criticarlo sobre las dudas en el uso de la mascarilla o en AstraZeneca, porque yo creo que todos los países del mundo están sufriendo estas dudas. Yo creo que las mascarillas es el ejemplo claro de cómo ha avanzado la ciencia en la pandemia y de la mano de la ciencia cómo han avanzado también las decisiones políticas, con prueba y error. Recordad que al principio no había evidencia de que las mascarillas funcionaran. Algunas autoridades sanitarias en algunos países europeos recomendaban no usarla porque los costes eran mínimos, pero eran conocidos, ¿no? Erupciones en la piel o problemas con el asma, etcétera. En cambio, los beneficios podían ser muy grandes, pero no se conocían. No se sabía si efectivamente prevenía o no la transmisión de la enfermedad. Bueno, porque primero también se pensó que el virus se transmitía por contacto y no por vía aerosoles. Por eso precisamente, pero por el principio de precaución, pues los políticos, juntamente con los científicos, después de muchas dudas, después de pasar por las mismas fases que Simón ha pasado, lo que ocurre es que evidentemente en su caso lo vemos y no vemos los Fernando Simones de otros países, pero yo creo que es un problema general. Y en todo caso es cierto que es 18 veces más probable, hoy en día lo sabemos, que se contagie en interiores que en exteriores, pero ha sido sensato, que es lo que ha hecho España, e insensato lo que ocurre en otros países, como Suecia, donde os hablo, donde la gente no usa mascarilla, y es razonable por dos motivos. En primer lugar, por el principio de precaución, porque aunque no hay evidencia científica sólida, pues es mejor prevenir, y al final se ha visto que en realidad sí que se prevenían, se estaban evitando contagios. En segundo lugar, porque hay contextos exteriores porque hay poca distancia, porque la duración es muy alta, porque hay mucha intensidad de las interacciones, pues es bueno llevar la mascarilla. Y hay evidencia en Estados Unidos, por ejemplo, de manifestaciones. Las convocadas por los colectivos cercanos a los demócratas, pues han generado pocos contagios, precisamente porque la gente lleva mascarillas, y las manifestaciones o las concentraciones convocadas por grupos cercanos a los republicanos, en cambio, sí que han acabado pues produciendo muchos contagios. Y yo creo que deberemos, yo soy muy crítico y lo he sido con Fernando Simón desde el principio, pero creo que en el tema de la mascarilla o en el tema de AstraZeneca hay varios criterios técnicos. Es cierto que la estadística, al menos de la Agencia Británica del Medicamento, nos dice que si en la primera dosis no ha habido coágulos, la segunda es segura, y los estudios yo creo que lo confirman, y en general esta es la visión en muchos países de Europa, pero no en todos. Y es que existe otro criterio, existe la posibilidad teórica, y esto hay que explorar si luego se cumple o no, pero también por el principio de precaución debemos tener en cuenta eso, el mecanismo biológico, que según el cual hay una especie de vector en la vacuna de AstraZeneca, y que al usar Pfizer en la segunda dosis reduciría marginalmente la seguridad frente a los coágulos. No lo sabemos, es cuestión de probar. Y yo creo que lo que están haciendo en Europa, pues aunque resulte un poco desconcertante para los ciudadanos, pero es lo apropiado, es probar distintas cosas. En Francia, Alemania o en España, pues recomendando la segunda dosis con otra, y en otros países avanzando con AstraZeneca, y así lo sabremos dentro de unos meses, que la ciencia no nos ofrece certidumbres. Justo lo que acaba de decir Víctor Lapuente es lo que debería hacer Fernando Simón. O sea, quiero decir, yo por eso, yo estoy de acuerdo en que es muy difícil y que no es fácil asumir una responsabilidad como la de portavoz de una pandemia, etcétera, etcétera. Pero lo que yo creo que se le debe exigir a una persona que está informando diariamente a los españoles sobre las consecuencias, las causas, las formas de prevenir, etcétera, etcétera, es no decir que la culpa es de los medios de comunicación, de los anunciantes de los medios de comunicación, de los lobbies que están alrededor de los productos sanitarios, etcétera, etcétera. Eso no
me parece razonable porque precisamente tú, Víctor, acabas de explicar perfectamente, oye, que hay dudas, que no es fácil. Yo soy consciente, que tomar la decisión de quitar la mascarilla es muy difícil. Y por eso yo, insisto, a mí me molesta también mucho, pero prefiero tardar 15 días más en quitármela si eso es bueno, ojo, no solo para mí, sino para todas las personas que están a mi alrededor. Ayer la crisis diplomática entre España y Marruecos vivió un nuevo capítulo. Rafa Panadero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Día de inusitada actividad por parte de Marruecos, que emitió 2 comunicados y entre un comunicado y otro estas palabras de Pedro Sánchez. Esta respuesta al primer comunicado. Si lo que se está diciendo por parte del ministro de Asuntos Exteriores marroquí es que ha utilizado la migración, es decir, el asalto a las fronteras españolas por parte de más de 10.000 marroquíes en 48 horas, a mí me parece absolutamente inaceptable. Y por tanto rechazo esa declaración. Declaración que provocó ese segundo comunicado de Rabat, donde reconoce que la crisis la provocó el tema de la soberanía del Sáhara. Rafa, vamos a contar la secuencia y qué dijo cada uno. Bueno, si echamos un poco la vista atrás para que se entienda esa secuencia, España siempre ha explicado que acoge al líder del Polisario por razones humanitarias, pero Marruecos venía diciendo que ese era el problema, la presencia de Brahim Ghali en España. Hubo de hecho comunicados del Ministerio de Exteriores o declaraciones de la embajadora en la línea de que España debía saber que algo así iba a tener consecuencias. Después vino lo que vino en Ceuta, las consecuencias, porque según dijo su ministro de Derechos Humanos, España había subestimado a Marruecos al acoger a Ghali, y por último nos viene pues el comunicado de ayer, donde cambia todo ese argumentario y ya se admite que el asunto de fondo es la posición sobre el Sáhara. Respuestas a este cambio de ayer, pues primero la de Sánchez, escuchábamos que, bueno, dicen con contundencia que es inadmisible, y después la de Exteriores, donde de forma extraoficial fuentes diplomáticas sí admiten malestar. Lo primero que nos dicen es que Rabat venía diciendo una cosa y ahora por fin dice otra, con lo que interpretan que Marruecos se está colocando ya en un escenario post-Ghali, ante la posibilidad de que tras la declaración de dentro de un rato de Ghali ante la Audiencia Nacional, pues el caso del líder del Polisario deje de servir de percha. Ayer mismo el juez Pedraz decía que es totalmente desmedido, cita textual, afirmar que Ghali ha cometido crímenes atroces contra la humanidad. Queda en Exteriores también la sensación de que Rabat quiere agitar más la crisis desde los medios y desde la opinión pública en España. Por eso saca el tema catalán, que no tiene nada que ver con un territorio en proceso de descolonización, como es el Sáhara. Y por eso también lanzan una pregunta, Ángeles, que está en el primer comunicado. Dicen, ¿cuál habría sido la reacción de España si un representante del separatismo español hubiera sido recibido en el Palacio Real marroquí? Recuerdan desde Exteriores que a Ghali se le trae en una ambulancia en estado crítico hasta un hospital de Logroño, nada que ver con llevarle a un Palacio Real. Tampoco gusta que insistan en decir que Ghali entró con documentación falsa, siempre se ha explicado que llegó con su pasaporte legal argelino. Y bueno, por último, en cuanto a lo de exigir, como hace Rabat en el texto, que España aclare su posición sobre el Sáhara sin ambigüedades, pues recuerdan en Exteriores que no hay nada que aclarar porque la posición siempre fue la misma, llegar a una solución conforme a la legalidad internacional y en el marco de la ONU. Se podría seguir porque, bueno, por ejemplo, sorprende también, por decirlo de forma diplomática, que en el comunicado echen cuentas de todos los campos en los que hay cooperación entre las dos orillas, ¿no? Llegan a recordar que con el Prestige se permitió a 64 barcos gallegos faenar allí, o que la colaboración en seguridad ha permitido neutralizar 82 actos terroristas. Pero bueno, pese a todo este fondo, pues bueno, de momento en Exteriores quieren seguir haciendo diplomacia, nos dicen, mantener abiertas las vías de diálogo para intentar bajar la tensión y, bueno, reconducir toda esta situación. Y Ghali, como decías, comparece hoy ante la justicia dentro de media hora aproximadamente, lo va a hacer vía telemática desde el hospital donde sigue ingresado. Bueno, si la justicia no toma ninguna medida contra él, ninguna medida cautelar y se recupera de la enfermedad, del COVID, del que se está recuperando en el hospital de Logroño, ¿qué va a pasar con él? Pues mira, desde el Polisario nos dicen que, bueno, que Ghali sigue muy débil, que ellos mantienen su compromiso con la justicia española, que van a colaborar hoy y que estarán disponibles para futuras aclaraciones, pero en cuanto a su posible salida a España, el tratamiento médico sigue su curso, Ghali está mejorando en planta, está con un familiar y uno de sus ministros, que además es amigo de la infancia. El proceso es lento y complicado y aún es pronto, dicen, para adelantar qué puede pasar más allá de la declaración de hoy. Pero, en todo caso, sí que admiten que la intención que tiene Ghali es la de regresar a los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, para volver a asumir sus responsabilidades. Y si la justicia no dicta cautelares que se lo impidan, pues ese es el plan que mantienen. Si no hay nada que le impida hacerlo, una vez que tenga la alta médica, es lo que hará. Pues veremos. Rafa, muchísimas gracias. Venga, buenos días. Estaremos pendientes de esa declaración de Brahim Ghali ante la Audiencia Nacional. Edu, finalmente, Marruecos reconoce que todo el origen está en la postura de España sobre el Sáhara y además haciendo esa comparación con Cataluña. Ustedes combaten el separatismo en su casa y en cambio apoyan el tema del Sáhara. Sí, da la sensación de que solemniza lo obvio, ¿no? En el sentido de que, bueno, muchísimas gracias, señor ministro de Asuntos Exteriores marroquí, ya lo sabíamos. Esto no tenía
un problema o no nacía de una cuestión enmarcada dentro de los flujos migratorios o de relaciones migratorias de frontera, sino que tenía que ver con otro asunto que quizá viene derivado por el reconocimiento del anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y trata el gobierno marroquí de girar la posición de los países europeos. Bueno, es tan sencillo como decirle que es muy dudoso, por no decir que es totalmente seguro, que España no va a girar su posición. España no se va a salir del marco de Naciones Unidas, de un acuerdo entre las partes, porque entre otras cosas es lo que denomina Naciones Unidas una potencia administradora, el país administrador, porque el Sáhara Occidental es la última colonia africana o en continente africano pendiente de descolonización, de los procesos de desconexión colonial de mediados del siglo XX. Por tanto, sería extraordinariamente extraño, no creo que haya nunca ningún gobierno que vaya a girar su posición, y esto intuyo que el gobierno marroquí debería saberlo. Pero lo que han provocado es básicamente una crisis humanitaria. Dentro del contexto de una crisis diplomática, una crisis, todo lo que queramos ponerle, hay una que es la central, que es la que a muchos de nosotros más nos preocupa, que es la dimensión humanitaria de lo que sucedió en la valla de Ceuta y en la playa del Tarjal, que es donde hubo gente jugándose la vida y donde hubo un país que hizo que nacionales suyos se jugaran la vida para presionar política o diplomáticamente a otro, que está al otro lado de esa valla, que es Ceuta, por tanto España y por tanto la Unión Europea. Así que sí, ya sabíamos que esto no tenía que ver con las migraciones, sino que tenía que ver con el Sáhara Occidental. Ahora, gracias por reconocer además que no conocen nada de lo que sucede en Cataluña, porque Sáhara Occidental es, insisto, la última colonia pendiente del siglo XIX, etcétera, pendiente de descolonización en el siglo XX. Cataluña siempre ha formado parte de España, no es una colonia. Cataluña no está pendiente de descolonización, no está dentro de esa sala de Naciones Unidas en Nueva York que se encarga de los procesos de descolonización, no entra dentro del marco del derecho internacional que asume las posibilidades descoloniales vía procesos de autodeterminación. Cataluña forma parte del sujeto constitucional de España, nunca ha sido una colonia. Por lo tanto, bueno, gracias por el intento, no hay espejo posible entre el Sáhara Occidental, no hay más que hacer una foto y otra de Barcelona, no hay más que hacer una foto. Víctor. Bueno, Marruecos quiere claramente mantener viva la llama del conflicto. No sabemos si es porque está muy fuerte o en realidad está muy débil y por eso se lanza esta guerra de comunicados, ¿no? Los de ayer fueron realmente surrealistas, con un lenguaje muy ofensivo, apenas filtrado por consideraciones diplomáticas, salpicado de amenazas veladas y de acusaciones sin fundamento, ¿no? Hablando de una cuestión de confianza, sugiriendo que España tiene segundas intenciones hostiles en relación al Sáhara Occidental y luego, además, concluyendo que me parecía el detalle más extraño, ¿no? Diciendo que el objetivo del comunicado era alumbrar la opinión pública española con hechos, datos y cifras, ¿no? Entonces me parece que bueno, es un escrito extremadamente simple para lo extremadamente complejas que son nuestras relaciones, y es verdad que nuestra seguridad depende críticamente de Marruecos, ¿no? La inmigración, el terrorismo, pero su economía depende también mucho de España y de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que Marruecos, a pesar de que en algunos medios en España pues no sé por qué, si es por oposición al gobierno, pues se la considera como la vencedora o la que está en una posición fuerte, yo creo que ha medido mal sus pasos, ¿no? El apoyo de la administración Trump, que ya veremos si continuará con Biden, no le habilita en ningún caso para lanzar una operación contra España, pero es que ni mucho menos contra Alemania, a la que también está presionando, ¿no? Sí. Con cortar la colaboración antiterrorista, ¿no? Yo creo que ayer acertadamente Sánchez estuvo contundente y lo que nos gustaría es seguramente que bueno, le agradeceríamos a la oposición, sobre todo al PP y Ciudadanos, pero también a los socios periféricos de Sánchez que cerraran filas en esta cuestión. Si os dais cuenta, ayer en los comunicados el gran ausente era la Unión Europea, ¿no? Y Marruecos depende de los cientos de millones en ayudas que ha recibido para financiar todo tipo de políticas sociales, y a Europa es donde van el 60% de las exportaciones marroquíes. Así que yo creo que, bueno, Marruecos puede pagar un alto coste tanto económico como social por el malestar de los miles de jóvenes que se sintieron peones, ¿no?, al cruzar la frontera a Ceuta, o también por las dificultades que van a tener para regresar a Marruecos las miles de temporeras de la fresa que están en España, y por tanto eso puede ser una bomba que le puede estallar a Mohamed VI. Ay, John. Sí, la verdad es que es una estrategia clara por parte del gobierno marroquí, ¿no?, que empezó con una decisión, o con una no decisión, es decir, la posibilidad de que la gente saliera a toda velocidad del país y que entrara en Ceuta, derivado de lo de Gali, y ahora ya lo que nos dice es, no, esto no es solo por el tema de que haya aquí en España una persona concreta, sino que es sobre una posición de país. Estoy de acuerdo con Eduardo que es muy complicado que un país vire
posición sobre la situación del Sáhara, lo ha definido muy bien, la explicación del proceso de descolonización, etcétera, etcétera. Fíjate, la única cosa de lo que habéis dicho, Eduardo y Víctor, que no estoy del todo de acuerdo, no en términos de política nacional, que tampoco sería fácil, en términos de política, digamos, de diplomacia exterior, es si conviene en este momento ser contundente en las declaraciones por parte del Gobierno de España o si conviene más desatascar y digamos, quitar un poco de aspereza a esa situación, porque lo que está claro es que al final del camino tenemos que buscar una solución razonable. Digo que tengo mis dudas, no digo que esté mal, O sea, no, ojo. pero no parece que estén subiendo mucho el tono, ¿no? Bueno, ayer Sánchez fue duro, incluso utilizó palabras de invasión era la semana pasada, asalto, es decir, se utilizaron unos términos, insisto, que yo no planteo una duda, no estoy haciendo una crítica al gobierno, ni mucho menos, Dios me libre más en este tema, ¿no? Pero no sé si a lo mejor es el momento de destensar, porque como bien ha dicho Eduardo, no va a haber un cambio en la posición de España. No. Como no va a haber un cambio en la posición de España, y si Marruecos pretende conseguir que haya un cambio en la posición de España, esto nos va a arrastrar una crisis durante mucho tiempo. Sí. Entonces yo creo que es más momento de destensar por detrás que de tensar en la declaración pública. Entiendo que en clave de política nacional, en clave de el ciudadano que está en Ceuta y que está viendo el drama de tanto de la inmigración como del el miedo de ver la situación que está viviendo, prefiere ver a un presidente del gobierno decir esas cosas, pero fijaros, planteo mi duda, sencillamente es una duda, insisto. Pero en clave de negociación en un conflicto quizás es bueno mantenerte tenso en las declaraciones oficiales y luego jugar un poco por detrás. Y en ese sentido sí que coincido contigo en que quizás nos faltó mano izquierda o le faltó mano izquierda a la ministra González Laya al principio de este conflicto. Pero sin embargo yo creo que las posiciones del gobierno con respecto a Marruecos son del todo conocidas, no pueden cambiar y no podemos esperar que Marruecos esté de acuerdo con un gobierno en el que está, por ejemplo, Podemos, que esto ya molestó a Rabat desde el primer momento, ¿no? Y con estas cuestiones yo creo que no se puede negociar. Yo creo no tengo la sensación de que hayan subido especialmente el tono, porque puede haber sido mucho peor, especialmente ahora que ya han ido pasando unos días, bueno, quizá no tanto, ¿no? Pero en los días de los hechos en la valla de Ceuta y en la frontera del Tarajal, ahí el tono podía haber estado bastante más alto, porque en fin, no era para menos las circunstancias que se estaban viviendo, ¿no? Yo no tengo la sensación de que lo hayan subido mucho. Desconozco qué se está haciendo por detrás, esto que señala Víctor, pero por delante, digamos, en lo que nos deja ver el gobierno, yo no tengo la sensación de que hayan subido mucho el tono, ¿no? Pero la clave creo que está ahí. Creo que Marruecos no debería sorprenderse de que España no gire su posición y debería permitirnos a nosotros sorprendernos de que ellos sí hayan girado la suya con Israel. Que esto es muy fuerte. Es un giro de posición, el reconocimiento de Israel en plena, bueno, no sé si intifada, porque es una palabra muy grande, ¿no? Pero unos hechos de bombardeos de la Franja de Gaza, con unas experiencias violentas bastante más que evidentes en la ciudad de Jerusalén, con los problemas que se han vivido en Palestina. El giro de posición de Marruecos, ese sí sorprende. Lo que no debería sorprenderse Marruecos es de que España no vaya a girar su posición, porque miren, no es solo ahora. Yo creo que nos costará ver un gobierno que se salga de la doctrina de Naciones Unidas. Da igual si es del Partido Popular, del Partido Socialista o de cualquier otro partido medianamente de gobierno que pueda llegar a gobernar en nuestro país, porque salirte de ese marco no conduce a nada. Por tanto, lo que se denomina potencia administradora, pues no se va a mover de ahí, como ellos se han movido dejando de lado a los palestinos. No, ni la Unión Europea creo que lo haga tampoco, pero es verdad que Estados Unidos sí que viró en el último Trump, el único presidente que lo ha hecho. Sí, pero fíjate que coincide. Trump vira. No hay un desviraje por parte de Biden, o al menos por ahora, ya veremos qué pasa, y en cambio acabas tú de dar un dato importante, es decir, que es el cambio también de posición de Marruecos respecto a Israel. A mí lo que me preocupa, y por eso decía lo que decía antes, que esto se convierta en una tensión mucho más larga y con muchos más actores de lo que puede parecer. Es decir, que no es un problema entre España y Marruecos sobre un señor que está en España, que es del Frente Polisario, sino que vaya mucho más allá y por lo tanto es fundamental destensar, porque al final la situación entre Alemania y Marruecos puede ser compleja, la de Estados Unidos con Marruecos o el cambio de criterio puede ser compleja, pero es que nosotros estamos a 15 o 16 kilómetros de distancia y tenemos frontera en Ceuta y Melilla con ese país. Está interviniendo ahora mismo Pablo Casado en un desayuno informativo en Madrid. Y por tanto te puede volver a condenar. Pero es que lo que estamos viendo por parte de este gobierno son aberraciones jurídicas una detrás de otra.
Lo estamos viendo con lo que han hecho con la Fiscalía, con lo que pretenden hacer con el órgano de gobierno de los jueces, y lo estamos viendo a la hora de intentar modificar el Código Penal a la carta de unos socios de investidura, y ahora la modalidad de gracia de un gobierno que yo podría decir que ha convertido este gobierno el derecho de gracia en un golpe de gracia a la democracia. Vamos a seguir hablando de Cataluña, pero antes permítame por cerrar... Está en ese desayuno informativo en Madrid el líder del Partido Popular, Pablo Casado, así que nos vamos en directo hasta allí mismo. Mariela Rubio, hola, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Cuéntanos, le hemos escuchado antes de irnos a publicidad que hacía referencia a los indultos, no sé si ha sido el tema principal sobre el que ha pivotado toda su intervención. Por supuesto, ha hablado principalmente de los indultos, pero acaba de referirse hace pocos minutos a esa reedición de la foto de Colón y lo hacía en estos términos. Lo primero que tengo que decir es que estoy muy sorprendido por que la agenda mediática esté ocupándose del dedo y no de la luna. Es que es irrelevante que el partido secunde en una manifestación que ha convocado una plataforma cívica, y es tremendamente hipócrita que un gobierno que ayer se ha reunido con un presidente, un primer ministro de Polonia, al que lleva desautorizando y desacreditando desde hace años, junto con el primer ministro húngaro, venga a dar lecciones y carnets de homologación democrática. Entonces nosotros nos da exactamente igual. Nuestra obligación es estar con la España real, es decir, con la sociedad que está indignada por lo que está pasando. Y si eso nos hace compartir con otras plataformas cívicas, con otras asociaciones o con otras formaciones políticas un espacio, bienvenido sea. Y vuelvo a reiterar lo mismo. A mí lo que me daría vergüenza es tener fotos con Bildu. Y Casado, Ángels, deja un segundo titular. No se refiere a los indultos como una irresponsabilidad. Dice que son directamente una deserción por parte de Pedro Sánchez. Más que una irresponsabilidad, es una deserción contra un país que necesita a sus instituciones y a sus políticos centrados y trabajados para trabajar por el bien común. Y un tercer titular que deja a esta hora Pablo Casado: cuando el PP llegue al gobierno revertirá toda la agenda, todos los pasos dados por Pedro Sánchez en lo que se refiere al independentismo. Escuchamos a Pablo Casado. Y ya digo desde hoy que revertiremos esta agenda absurda en cuanto lleguemos al gobierno, y nosotros sí tipificaremos el referéndum ilegal, nosotros sí cualificaremos el delito de sedición y nosotros sí acabaremos con el adoctrinamiento educativo y con la propaganda pública que divide a la sociedad catalana. Así que esto es de momento lo que deja este desayuno informativo de Pablo Casado. Desayuno informativo, bueno, ya ha hecho referencia el Mariela a su asistencia, dice que es irrelevante la asistencia a esa manifestación, pero es verdad que hasta última hora parecía que no iba a asistir, y fue ayer cuando se anunció que el líder del Partido Popular iba a estar en Colón. Sí, es una decisión controvertida porque eran varios los miembros de la dirección del PP que hasta el último minuto alertaban del riesgo de caer de nuevo en una trampa de Vox. Miembros del PP que ya tenían sus reservas sobre la conveniencia de que el partido secundara la convocatoria, pero Pablo Casado en el comité de dirección inclinaba la balanza con el argumento de que una vez se respalda la convocatoria sería más fácil justificar su asistencia que explicar su ausencia, y desde luego así lo están haciendo todos los miembros de la dirección. Hablaban así a las puertas de este desayuno Ana Pastor y Enrique López. Claro que sí, estaré como una ciudadana más. El Partido Popular se va a hacer una foto con la legalidad, con la Constitución, con el pueblo español. El que tiene que estar avergonzado es el que se hace una foto con los independentistas, con los que odian a España, con los que tratan de destrozar a España. Esa es la foto de la vergüenza. El PP, Ángel, se parapeta tras eso de la convocatoria de la sociedad civil, pero es un hecho que acude arrastrado a esta concentración porque la estrategia trazada hasta hace solo unos días era no agitar la calle, sino centrarse en recoger firmas contra los indultos, algo que empieza a hacer el PP esta misma semana, y plantear mociones en ayuntamientos, es decir, el perfil institucional. Ahora, según Génova, Casado va a evitar a toda costa una imagen conjunta con Vox, una foto que quizá los de Abascal traten de forzar, eso lo saben en el PP, pero en cualquier caso, la dirección ha optado por correr ese riesgo con tal de no dejarle en exclusiva a Vox la protesta en la calle sobre un asunto clave. Mariela, muchísimas gracias. A vosotros. Dice Víctor Pablo Casado que los medios de comunicación estamos insistiendo mucho en esto de la reedición de la foto de Colón, que es irrelevante que estén allí en esa manifestación. Bueno, yo creo que Casado es hiperactivo ideológicamente, ¿no? Está jugando a muchísimas bandas. Ayer decía en Financial Times, ¿no?, que quería hacer un gobierno como el de Draghi, de perfil tecnócrata, sin etiquetas casi de izquierda y de derecha, por encima del bien y el mal, pero luego no tiene reparos en utilizar tácticas pues casi populistas, ¿no?, como la recogida de firmas en las calles contra el estatuto en su momento, o ahora contra los indultos, ¿no?, o yendo a Colón de nuevo. En todo caso, yo creo que para los propósitos del Partido Popular es una buena decisión acudir a la manifestación, ¿no? Yo creo que lo puedo argumentar porque hay muchísimas cosas que han pasado desde la primera foto de Colón en febrero de 2019, ¿no? En primer lugar, Vox estaba irrumpiendo, era su momento. Yo creo que cualquier cosa que tocaba, fuera la manifestación de Colón o lo que fuese, se convertía en votos, ¿no?, para la formación verde. Y ahora
posiblemente, o no es imposible pensar, como mínimo, que ha alcanzado su techo electoral, ¿no? En segundo lugar, el gobierno de Sánchez no estaba tan tocado. Ahora la tendencia en las encuestas es precisamente la contraria, ¿no? Con PP subiendo. Tenemos un PP exultante, ¿no? En proceso de expansión, con la absorción de Ciudadanos, ¿no? Algunos de cuyos dirigentes, incluido Inés Arrimadas, es muy probable que también acudan a la manifestación, con lo cual no le va a dañar en ese sentido. Y yo creo que hay otro aspecto que es importante señalar, ¿no? En este caso se trata del tema de los indultos, que nos guste o no, y a mí no me gusta esto, genera un rechazo del 70 o del 80% en la población española, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante para explicar la presencia de Casado. ¿Hace bien Casado yendo a Colón, John? Es complicada esta posición de Pablo Casado, es decir, es muy difícil. Estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Víctor, de que no es lo mismo lo que pasó hace 2 años de la situación que hay ahora. Es decir, creo que han cambiado muchas cosas como para que se pueda valorar de forma dura o de forma contundente contra Casado la decisión de ir o no ir. Pero me voy a fijar en una de las frases que ha dicho Pablo Casado en su alocución mientras estábamos escuchando, creo que era prácticamente en directo, lo del dedo y la luna, ¿no? Sí. Es decir, lo que tiene que hacer el PP es evitar que miremos al dedo, porque lo importante está en la luna, ¿no? Es decir, lo duro de esta situación para las personas que, como yo, no estamos a favor de que se concedan esos indultos, es la concesión de los indultos. Y va a haber un intento importante por parte del Partido Socialista y por parte de los partidos de izquierda de poner el acento en el dedo. Es decir, si se recogen firmas, si se va a Colón, si se participa en manifestaciones, si las declaraciones son más o menos duras. Y en eso es en lo que el PP le va a costar tomar decisiones correctas. Es decir, es que centrar lo importante en la luna y no en el dedo. Y por eso yo creo que hay que hacer todo lo posible desde la dirección del Partido Popular por ser muy contundentes en el fondo, es decir, en la explicación de lo que significa todo esto, para evitar precisamente que la contundencia se pueda dirigir hacia las formas que tú utilizas para defender tu posición. Las firmas, las manifestaciones. Oye, que yo he estado en direcciones del PP que han hecho lo mismo y no funcionan. Las manifestaciones no acaban con decisiones políticas. La recogida de firmas no va a provocar que no haya un indulto. Tú puedes tener 5 millones de firmas. Para que no haya un indulto solo es necesaria una, la de Pedro Sánchez, no firmando el papel, el escrito, el Real Decreto, el instrumento jurídico que recoge eso. A eso me refiero, y por eso entiendo la dificultad de la posición de Pablo Casado, y que va a ser difícil, no esta, sino otras muchas que va a haber por delante. Pero insisto, deben buscar esa fórmula de fondo duro, fondo contundente, fondo claro, y una forma que permita presentar una alternativa de gobierno, una alternativa de futuro para el país lo más razonable Pero posible. Yo creo que no es incompatible mirar al dedo y mirar a la luna, entre otras cosas porque hay que mirar a los indultos, pero hay que mirar también a la estrategia del Partido Popular, y lo digo, tú ponías el ejemplo de otras recogidas de firmas anteriores, de aquellos polvos estos lodos también, ¿eh? No, o sea, yo creo que es importante, yo creo que también es importante mirar cuál es la estrategia del Partido Popular. Sí, ¿y a qué luna hay que mirar a la luna de Colón? Claro. No, yo me refiero nacionales o a la yo estaba intentando explicarlo. Es muy complicada. Claro, estaba intentando explicarlo desde la posición del Partido Popular. Es decir, yo no digo que no haya importancia en las cosas que haga el Partido Popular, por supuesto que sí. Edu. Yo también me acuerdo el día que bajé del despacho y me encontré la entrada del Congreso en la Puerta de los Leones llena de urnas. No sabía muy bien qué era aquello, y resulta que eran todas las firmas que había recopilado la señora Esperanza Aguirre y el señor Rajoy contra el Estatuto de Autonomía, ¿no? De aquellos polvos, en parte todos los lodos. No digo que solo de aquellos, pero en parte también de aquellos, sí. todo lo que ha vivido Cataluña, en parte, insisto, no en todo, sino en parte, durante todos estos años, ¿no? Bueno, a veces la política mantiene intacta la capacidad de cometer los mismos errores, y es así, ¿no? La historia nos lo va enseñando. Yo creo que es verdad, tiene razón Víctor y en parte también José Luis Ayón, de que las circunstancias no son idénticas en términos de energía política y electoral de los diferentes actores que están o van a estar presentes en la cita de Colón, pero Colón fue un gravísimo error en la estrategia del Partido Popular y va a volver a serlo, porque va a ser una gran movilizadora de la posición contraria, porque no hay más que ver la visibilización o la visualización de todo lo que, por ejemplo, al PP no lo ha tenido a su alrededor en las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid. Le ha venido electoralmente mucho mejor, ¿no? Así que no se enclave de que lo piensan, porque, a ver, para saber de la complejidad de los indultos no necesitamos la foto de Colón.
No necesitamos una nueva cita con la historia del señor Abascal y del señor Casado, con la señora Arrimadas y no sé cuántas más asociaciones y colectivos que van a movilizarse contra los indultos, ¿no? Que los indultos son un asunto sensible, complejo, difícil, es evidente. Hay un artículo que recomiendo su lectura del año, me parece, 2001, de Francisco Tomás y Valiente. Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional. Supongo que nadie tendrá el valor de llamarle fascista, neofascista, ni cosas de estas a este señor, que es quien seguramente mejor interpretó la Constitución en España en los últimos 30, 40 años, ¿no? Y dice que no se pueden otorgar si no hay un arrepentimiento expreso. No arrepentimiento en términos bíblicos o judeocristianos, sino arrepentimientos en el sentido de compromiso de no repetición. Tanto es así que el Partido Socialista en su código ético los impide cuando son delitos graves. El código ético que está actualmente en vigor. Tanto es así que dirigentes de todos los partidos, de izquierdas, de centro, de derechas, han dicho hace no muchos años que no a los indultos, hace pocos, perdón, que no a los indultos, hace todavía menos que sí al cumplimiento íntegro de penas, y ahora valoran la posibilidad de concederlos porque consideran que son positivos, buenos para el futuro del país. Hoy mismo hay un artículo en el diario El País de ex magistrados, abogados y ex dirigentes políticos que dicen que sí, que son legítimos, eso ya lo sabíamos, que se pueden conceder, eso también lo sabíamos, que pueden tener utilidad pública. Y hay quien opina que depende para qué. Habíamos repasado este artículo a primera hora de la mañana. En el que dicen, entre otros lo firman Joaquín Almunia, Enrique Barón, Manuela Carmena o Francisca Sauquillo, estas razones que apuntaba Edu, pero sí que concluyen que hay que proceder a ese indulto. Dice, el gobierno está legitimado, ha de indultar con sabiduría y reposo y explicando sus razones con publicidad y didáctica, con responsabilidad y asumiendo los costes políticos que tal medida supone. Y dejan también esta frase, la justicia y la legalidad no siempre coinciden. Víctor Lapuente, Eduardo Madina, José Luis Ayllón. Hasta la semana que viene. Gracias. Que os vaya muy bien. Chao. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.